me cuenta una startup que la entiendo a la primera, es la hostia, porque tienes muchas más posibilidades de captar financiación. En sectores que son muy maduros, pequeñas innovaciones que pueden generar un impacto directo importantísimo. Los emprendedores tienen que tener un buen salario porque se dejan la vida. Una hamburguesería puede ser una startup. Bueno, ojo, es que la visión con la que están entrando ellos es de eficiencia extrema absolutamente. Oye, en este sector que crece mucho significa que seguro que hay oportunidades. Cuando una compañía a nivel mundial tiene mucho éxito, genera un ecosistema de oportunidades alrededor. La fórmula es perfecta. Emprendedor contento, cobrando y que tenga esa zanahoria. Una empresa que te diga, oye, no te voy a comprar porque factures 1 millón, te compro porque a mí me puedes hacer facturar 30. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y, como ya sabéis, soy uno de los fundadores de IMAS y de Proton-Go, empresas en las que nos dedicamos a participar en el diseño, la ingeniería y la fabricación de productos y procesos totalmente innovadores, colaborando estrechamente entre otras empresas con muchas de las startups más vanguardistas de nuestro país. Y justo debido a nuestra relación con ese formato de empresas, hoy tenemos un episodio fruto de las peticiones de algunas de ellas, así como también de vosotros en vuestros comentarios e incluso de alguno de los entrevistados que ya han pasado por nuestro podcast. Seguro que alguna vez os habéis preguntado cómo una simple idea puede acabar transformándose en una startup exitosa. ¿Qué se necesita para conseguir la financiación adecuada? ¿O cuáles son los errores que debes evitar para no fracasar en el intento? Pues hoy le hemos pedido a nuestro amigo Cristian que nos ayude a explicar todos estos conceptos y algunos más. Cristian Rodríguez es el CEO de Mutter Ventures, una empresa de venture building fundada en 2018 en Barcelona, cuyo objetivo es la creación de nuevas startups, aportándoles un ecosistema tanto de recursos como de personal y servicios transversales que las ayuden a centrarse en su objetivo de crecimiento del negocio. Con Cristian vamos a hablar sobre el mundo de las startups, donde exploraremos desde los pasos iniciales hasta la consecución de rondas de financiación, los aspectos legales y las estrategias que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Y una vez hechas las correspondientes presentaciones, Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a Toque de Ingenio. Muy bien, contento de estar aquí. Genial. Pues me vas a explicar lo que es una startup, vamos a hablar de todo lo que es el ecosistema, que se habla constantemente, salen en periódicos, salen en noticias, todo el mundo, pero hay muchas cosas del funcionamiento, el cómo se crea, cómo se desarrolla, cómo se financia, qué es un pacto de socios, muchas de esas cosas que el que está muy metido lo sabe perfectamente, pero el que empieza mañana, pues a lo mejor no. Perfecto. Venga, pues ahí yo, ¿no? Venga, oye, escucha, para empezar por lo fácil, explícanos un poco qué es un Venture Builder, que al final es tu compañía, y qué proyectos desarrolláis desde Mutter. Pues mira, un Venture Builder sería una fábrica de startups que vendría a ser como una empresa que tiene un rol de emprendedor. La diferencia es que en vez de ser una persona que tiene una idea y comienza a buscar pues, todos esos recursos necesarios para desarrollar su proyecto, lo hacemos como compañía. Y eso significa que hemos tenido que profesionalizar todos los procesos. Es decir, que en vez de que un emprendedor empieza a hacerlo, lo hace todo, digamos que nosotros tenemos departamentos y gente específica para poder hacerlo. Es decir, que tenemos gente de análisis de negocio, tenemos gente de desarrollo de producto, tenemos gente de tecnología, tenemos gente de finanzas. Es decir, es como si dividiéramos un emprendedor en muchas áreas, sí, que son departamentos, y por tanto cuando tienes esa estructura ya no te tienes por qué centrar en un proyecto, sino que lo que puedes hacer es dividirlo en diferentes proyectos. De ahí a que podamos ser multiemprendedores, una estructura pensada para poder ver
oportunidades, desarrollarlas y, en nuestro caso, que quizás es el punto más diferencial, financiarlas también. Es decir, estamos hablando de un 360 como modelo de negocio. Ver una idea, analizarla, desarrollarla, invertirla para poderla vender al final del camino y tener un ROI sobre esa inversión que has hecho. ¿Pero las ideas las generáis vosotros mismos o aceptáis ideas de fuera y las integráis en vuestro sistema? Pues mira, este es otro de los puntos más diferenciales. Las buscamos nosotros. Es decir, no entramos en proyectos de terceros, no entramos en ideas de emprendedores de terceros, entre otras cosas porque nuestra filosofía es que somos emprendedores y que somos conscientes que parte del modelo de negocio, parte del éxito del modelo de negocio que tiene Mutter es que, al ser máximos accionistas o únicos de los proyectos, todo el upside, es decir, toda la posibilidad de retorno de ese proyecto, como tienes la máxima capacidad de accionariado posible, tienes muchas más probabilidades de devolverte el capital invertido. Y por tanto, buscamos las oportunidades. De hecho, uno de los puntos más diferenciales es no nos basamos en buscar ideas determinadas, sino todo empieza en un análisis de oportunidad. Es decir, empezamos por, un ejemplo, un sector que está creciendo mucho. Y por tanto, desde un sector que crece mucho, ya puedes comenzar a entender, oye, en este sector que crece mucho significa que seguro que hay oportunidades. ¿Qué tipo de productos hay? ¿Cuáles son las innovaciones que han habido en este sector determinado? ¿Qué innovaciones han hecho en otros sectores que, aplicadas aquí, podrían llegar a dar el resultado de un nuevo modelo de negocio? Es decir, que siempre lo hacemos desde la oportunidad, que puede ser un sector, que puede ser el éxito de una compañía. Muchas veces no nos damos cuenta que cuando una compañía a nivel mundial tiene mucho éxito, genera un ecosistema de oportunidades alrededor. Es decir, muchas veces vemos, ¿no? Airbnb, ¿no? Revolucionó el sector de la industria del travel, porque de golpe llegó una gente que pensó que una habitación en una casa particular podía hacer la competencia a los hoteles y dar una alternativa, ¿no? Sí. Pero cuando tú miras el análisis de Airbnb, ves que es un auténtico éxito de compañía por lo que factura, por lo que ha generado. Pero cuando miras el ecosistema que ha generado alrededor, aún te das cuenta que el impacto es mucho más grande, porque hay un montón de innovaciones que se han generado alrededor de Airbnb. Te pongo un ejemplo práctico. La cerradura inteligente para poder gestionar a distancia una entrada, seguramente antes de Airbnb, como usuario, tú no te planteabas, bueno, ¿qué voy a para mi hijo si se deja las llaves? No hago una inversión. Pero cuando es parte de un negocio donde te permite que un turista que llega a la ciudad a las 11 de la noche no tengas que ir a la 1 a abrirle, o que pierda la llave o que tenga los problemas de seguridad, pues esa decisión de digitalizar tu cerradura tiene sentido. Claro, si tienes millones de apartamentos en todo el mundo, tu sector puede crecer muchísimo. Pues como esto, creación de software, hardware alrededor de un éxito de una compañía son oportunidades. Y eso es lo que a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho analizar. Pues los de Airbnb están entrando en una zona un poco de valle, porque Totalmente. Barcelona, Nueva York, y hay algunas ciudades que directamente han dicho días contados. Totalmente. Y de hecho, mira, esta es otra fuente de oportunidad. Cambios legislativos. Claro. Un cambio legislativo significa que esto te va a hacer que tengan que cambiar las cosas, ¿no? Pues, ¿qué puede pasar con este cambio, ¿no? ¿Qué va a significar tantos apartamentos que no puedes alquilar de manera turística, pero que tienes un tipo de persona que la rentabilidad que tiene en mente es otra, o que quizás estaba haciendo esto porque le daba miedo los alquileres a largo plazo? Pues imagínate que ahora a esta gente le generas un producto que es: toma, te lo gestiono todo yo, no te preocupes si largo o corto, yo te aseguro una rentabilidad y, por tanto, pues mira, te quitas de problemas de, pues podría ser una oportunidad como para nuevas compañías. Es decir, creo que estamos en un momento donde hay tantas cosas que generan puntos de inflexión que son oportunidades, pues, para poder generar negocio. Dinos algunos ejemplos de empresas que tengáis, bueno, startups que hayáis desarrollado desde Mutter. Pues mira, te diría, parte de lo que tenemos en Mutter es que es multisectorial y esto podría sacar la bandera de decirte cosas bonitas o sacar la bandera de decirte que es un poco drama, porque al final sí. La especialización te permite poder llegar a generar mucho más valor que si no lo tienes. Por lo tanto, muchas veces como emprendedor digo, oye, especialízate, focalízate en tu producto y tal, pero luego en casa de herrero cuchara de palo te planteas, ¿y vosotros por qué diversificáis? Pues porque en nuestro caso, en lo que hemos querido especializarnos es en el go-to-market, en saber cómo en un sector determinado, con una tesis de inversión determinada, puedes llegar a demostrar que hay negocio. Entonces nos hemos especializado en la demostración de que es negocio, ¿no? En conseguir que de cero puedas comenzar a facturar y generar un negocio de éxito. Y eso lo podemos hacer transversal a cualquier sector. Por eso una de las cosas que tenemos en Mutter es multisectorial, y la segunda variable que tenemos no solo es multisectorial, sino es que multimodelo de negocio, porque tenemos desde software hasta hardware. Entrando un poco en el detalle, modelos que te diferenciaría es desde Groenlandia,
una nevera pensada para trazabilidad de muestras biológicas, que si te planteas el origen es una oportunidad, es una evidencia de, oye, cómo gestionan las muestras, cómo la normativa los está comenzando a obligar a que, oye, esto no puedes llevarlo como si fuera una pizza, sino que tienes que comenzar a tener cierta gestión, cómo el acceso a la industrialización seguramente es mucho más fácil hoy o más entendible que podía ser hace 20 años y por tanto hoy producir un producto con players como vosotros, podrías llegar a decirle a un emprendedor, oye, céntrate en lo tuyo. Si tú sabes vender, déjanos a nosotros que te vamos a dar todo el acompañamiento en lo que seguramente no sabes hacer tú. Pues eso nos permitió generar un modelo que es un hardware asociado a un software para la gestión y trazabilidad de muestras biológicas. Tenemos otro proyecto, por ejemplo, que es un producto que asegura el cobro a los propietarios de los inmuebles. Es decir, no solo es que tengas el inmueble alquilado, sino que tienes un producto que te asegura que tú cada mes vas a cobrar. Porque no es lo mismo tener un seguro que te cubre el impago que un producto que te asegura que vas a cobrar. Porque tú puedes tener el impago cubierto, pero tu hipoteca del piso que tienes alquilado con un tercero te viene cada mes y un proceso de desahucio puedes llegar a tener un riesgo de meses metido ahí dentro. Por tanto, es un producto de acompañamiento al inquilino, o tenemos un producto de digitalización y automatización de procesos judiciales de reclamación. Es decir, una factura impagada que tienes de un cliente, la subes a una plataforma y hace todo el proceso hasta la judicialización final de esa reclamación. Es decir, que estamos intentando entrar en productos que quizá uno de los factores que tiene Mutter es que buscamos una innovación, pero no una revolución y una disrupción en la propia tecnología. Es decir, Mutter no es un proyecto que podamos presumir de ser súper tecnológicos. Somos muy prácticos y utilizamos la tecnología como eje transversal en todos los proyectos porque creemos que la tecnología hoy tiene que estar presente en el ADN de cualquier proceso que hagas y en cualquier proyecto que tengas. Pero no somos desarrolladores de tecnología. No tenemos proyectos que vayas a comprar porque tienes una tecnología con una innovación que te diferencia del mercado. Tienes una tecnología que puede ser que sea de un tercero que te permita llegar a hacer un proceso mucho más rápido y tu propuesta de valor es el proceso mucho más rápido, no el cómo lo haces. No, la y queremos, sí, exacto. Claro. Y por eso para nosotros como proyecto, cada vez que tenemos que apalancarnos en proyectos tecnológicos o de valor añadido, buscamos a los partners adecuados para hacerlo, porque zapatero a tus zapatos. No somos buenos en todo, no podríamos serlo, vamos a buscar quien sí que lo es y unimos fuerzas. Muy bien, muy interesante. Pues ahora que hemos conocido al padre de startups, ¿no? O sea, hasta ahora teníamos la madre de dragones, ¿no? Exacto. Ahora tenemos al padre de startups. Escucha, ¿qué es una startup? Pues mira, puede haber muchas definiciones, yo creo que hay muchas definiciones, pero yo te diría que podemos separarlo para ponerlo adicional a cualquier definición. Yo creo que hay dos componentes que son muy diferenciales. Uno es el componente del uso de la tecnología para la escalabilidad de un modelo, es decir, son proyectos que son jóvenes, por tanto de nueva creación. Sí. Eso ya es es un pain importante, porque cuando hablamos de nueva creación no es desde el punto de, bueno, es que fundé la compañía hace poco. No, es que ya cuando fundas una compañía, la naturaleza de la fundación de la compañía ya suele ser que necesitas recursos porque no tienes capacidad de facturar como para que tu compañía sea autosuficiente. Por tanto, el concepto de startup unido al tiempo en el que tiene la compañía y cuando empiezas la compañía ya te coloca en una posición donde vas a necesitar recursos para poder desarrollar ese modelo de negocio. Por eso las startups suelen ir acompañadas con una estrategia de captación de financiación de terceros por su modelo de nueva compañía que necesita financiación para poder transcurrir todo ese tiempo para que tu compañía sea autosuficiente. Por tanto, el modelo startup tiene un componente de tiempo, empresas muy jóvenes, tiene un componente de tecnología, empresas que están pensadas para crecer muy rápido, disrupción, pensamiento de crecimiento rápido y por tanto tengo que usar herramientas y tengo que usar procesos y tengo que usar recursos que me permitan pensar en crecer muy rápido y eso significa escalabilidad. Por tanto, compañías
jóvenes con alto potencial, escalabilidad, que puedan llegar lógicamente al futuro a generar pues, un punto de disrupción en los sectores donde van. Ese sería para mí los 3 puntos, que es, oye, son compañías jóvenes que tienen que pensar desde un punto de vista de crecer muy rápido y que lo quieren hacer generando una disrupción final que acaba siendo una venta de una compañía. Entonces, estas 3 cosas serían las que se podrían llegar a plantear, que si cumples estos 3 requisitos podrías llegar a hacerlo. Pero, por ejemplo, una empresa de Murcia que crea ahí una empresa nueva y que en base a una nueva tecnología va a conseguir vender naranjas por un e-commerce y ponértelas en la puerta de tu casa de hoy para mañana, no sé qué. ¿Eso es una startup? ¿Puede serlo? Pues, mira, bajo mi punto de vista, te diría, mira, hagamos este análisis. Es una empresa joven, sí, pues por esa parte podría ser una startup. Segunda parte, tiene una mentalidad de disrupción, de crecimiento, tal, y piensas, bueno, es que quieren vender mucho, ¿no? Quieren vender muchas naranjas, ¿vale? Pues vamos a entender que sí, ¿no? Y que las quieren vender en cualquier sitio del mundo. Ahí ya empezamos a entrar en una dinámica donde, bueno, ya coge un mercado mucho más grande, mercado de ambición, miraríamos cuál es el proceso para venderlas en todo el mundo, porque entro en la tercera parte y es, ¿hay un proceso de innovación? ¿Están usando algún proceso diferencial al que haría cualquier otra parte de la competencia? ¿La tecnología puede ser un factor diferencial para que puedan crecer mucho más? ¿Te planteas que entonces no es que la gran diferencia que hay es que están añadiendo una capa de procesos internos donde son capaces de decirte qué madurez tiene que tener la naranja porque depende de dónde la envíe, me permite no sé qué? No lo sé. Ahí es donde puede ser. Pero sin esa disrupción tecnológica no podría ser... Para mí, como modelo startup, ¿Sí? creo que no cumpliría. Tenerlo. Otra cosa es que digas, oye, en este ecosistema de startup, ¿puedo llegar a hacer el mismo proceso que haría una startup de la misma manera? Porque al final, ¿cuál es la diferencia entre ser una startup o no serla? Que un inversor te diga, bueno, es que no te veo como una startup. Sí. Pero es que puedes tener un inversor que le encante las naranjas y que no necesite que seas una startup para poder invertir. De hecho, puedes tener un inversor que el hecho de que tú no te consideres una startup le guste mucho más para invertir en tu compañía, porque precisamente tienes este planteamiento de toco de pies al suelo y lo que tengo es una compañía que quiero hacer crecer, que quiero hacerlo crecer de la manera más eficiente y no utilizo la tecnología como eje transversal. Quizá no es una startup, pero es una compañía invertible, exactamente igual. Por lo tanto, no será tan sexy como el concepto de uso la tecnología para generar un software que es muy fácil de vender, bla, 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 pero seguramente en términos de definición no sería una startup, pero sería una compañía invertible exactamente igual. Perfectamente, Eso, ¿no? muchas veces, al final, el concepto de startup es mucho más marketingiano para hablar de empresa joven que necesita crecer que no el concepto en sí de startup. Pero si nos centramos en eso, pues normalmente suelen tener un componente de innovación que suele ir acompañado por un componente tecnológico que es lo que te permite la disrupción final y de crecimiento. Es como un híbrido absolutamente de todo. Claro, porque todos conocemos pues, a los grandes players, ¿no? El Airbnb. Está claro que ellos, en base a su tecnología, pues cambiaron un modelo totalmente del turismo a nivel mundial. Ese es evidente, ¿vale? Pero entre eso y alguien que quiere vender naranjas en Alemania, Holanda e Italia de una forma ágil, que tú compres, bueno, pues seguro que hay un baremo. Totalmente. Lo que pasa es que muchas veces es lo que te comentaba, es que a veces es un proceso de tu ambición y la mentalidad de cómo lo enfocas. Porque al final, si tu mentalidad es ser global o ir creciendo, ser global no significa primer minuto quiero estar en todas partes, pero sí un planteamiento donde cada paso que das lo estás pensando con un objetivo final. Y por tanto ya te estás planteando que voy a comenzar a vender y ya tienes una manera de pensar de, oye, pues si quiero vender en muchos sitios, pues lógicamente a lo mejor el producto debe ser distinto en cada uno de los sitios. Es un tema de mentalidad, ¿eh? Y a lo mejor el motivo por el que me compran puede ser distinto en un sitio y en otro. Y el pricing puede ser distinto. Y mi cadena de valor o mi cadena de distribución tiene que adaptarse de una manera distinta. Y puedo estar usando herramientas también distintas de lo que haría cualquier otro tipo de player en el mercado. Es decir, yo creo que hay un componente en el que a veces es de manera de pensar y filosofía. Cada vez gusta más compañías que se dedican a hacer cosas fáciles de entender. Que a mí a mí cuando me cuenta una startup que la entiendo a la primera, es la hostia, porque tienes muchas más posibilidades de captar financiación cuando te cuentan algo
que lo entiendes, que no cuando te cuentan algo que no entiendes. A mí me pasa con la fintech. A veces Claro. escucho a alguno y digo, exactamente qué vende, cómo Totalmente. lo hace, porque, hostia, me cuesta, ¿eh? Pues imagínate, si tuvieras que invertir dinero, pensarías, hostia, yo quiero invertir en algo que entienda, que al menos Claro. luego cuando me vengan a contar pueda llegar. Y esto pasa muchas veces. Y Claro. parece que sea algo que no es importante, pero es que es tu discurso donde tienes que explicar muy bien lo que haces y seguramente esto te va a llevar a que el tipo de, que lo hablaremos sobre luego, pero el tipo de inversor que te puede llegar a querer invertir es ese inversor que conoce muy bien el sector y entiende muy bien esa propuesta de valor. Que también muchas veces tenemos que plantearnos, hay sectores que la madurez es muy distinta. Entonces, ¿qué pasa? En sectores que son muy maduros, pequeñas innovaciones te pueden generar un impacto directo importantísimo. Y hay muchas discusiones muchísimas veces de, oye, mira, una de las compañías que se habla más de ¿es una startup? ¿No es una startup? ¿Es tecnológica? ¿No? Se habla de vicio, ¿no? Por ejemplo. ¿Una hamburguesería puede ser una startup? Bueno, ojo, es que la visión con la que están entrando ellos es de eficiencia extrema absolutamente en todo. Entonces, ¿la hamburguesa final es la innovación? No. La innovación es cómo hago todo el camino hasta llegar a ese proceso. ¿Cómo consigo que desde el primer día que vendo 10 hamburguesas hasta hoy, que cada noche hago miles y miles y miles de hamburguesas, la línea que hay entre un sitio y otro, incluso en el sabor, que es el al final, hay una variación muy pequeña? Eso es innovación. Eso es trabajar desde el primer punto de vista de cómo me planteo hacer muchas hamburguesas de manera eficiente, cómo aplico tecnología, y eso para mí ya es una manera de hacer, que es, oye, ¿es la definición de startup? Pues bueno, pues están aplicando la tecnología en sitios donde antes no lo había hecho absolutamente nadie. Porque al final, cuéntale tú a un restaurador que puedes tener una cámara que te analiza los procesos dentro de la plancha para que sea lo más eficiente, porque al final tú quieres que todas tus hamburguesas sean exactamente igual. Y eso, para mí, es innovación. Entonces, es uno de los puntos, ¿eh? No hace falta que la innovación sea tu producto final, ¿eh? La innovación puede ser el cómo lo vendes, tu modelo de pago, eso es innovación. Mañana te puede aparecer una startup que te diga, yo te cobro una suscripción de 25 euros al mes y me puedes pedir una hamburguesa cuando quieras, ¿no? Y el modelo es diferente, es el pay-per-use, ¿no? Pago un fee por tener mi Netflix y las hamburguesas. Pues sería innovación. La hamburguesa sigue siendo la misma, claro, pero estás innovando en un área que puede ser que sea disruptivo. Por tanto, yo creo que ahí es la diferencia que podrías encontrar. Muy bien. ¿Cómo son los principios de una startup? Tú tienes un tío, hay un tío que tiene una idea, dice, ostras, joder, macho, he encontrado aquí un hueco de mercado y estoy seguro que aplicando un software no sé qué se podría solucionar, mejorar, optimizar, lo que sea. Pero, pues, si tiene capital tendrá poco, probablemente. ¿Cómo son esos principios? ¿Hasta qué punto tiene que acabar desarrollando su producto como para que alguien lo pueda considerar? Ya no sé si es invertible, pero al menos escuchable, ¿no? Sí. ¿Cómo son esos principios? Pues mira, el principio, y voy a dar un mini paso hacia atrás, que es la idea. Porque al final todo parte de una idea, ¿no? Y hay una tendencia muy general de la idea no tiene valor, ¿no? Como sí. Y es, bueno, por supuesto, una idea encima de una mesa sin ejecución no tiene valor, pero la idea ya es esa indicación de que tienes un emprendedor, un líder, con cierta curiosidad por encontrar una oportunidad de desarrollo. Y eso ya hace el emprendedor, porque precisamente tienes que ser consciente que para que un proyecto funcione muy bien, vas a estar pivotando constantemente. Porque parte de el inicio de las etapas que me estabas preguntando, que son las más importantes, es la validación. Tienes una idea, está muy bien, comienza a validar. Y el proceso de validación es súper complicado, porque tendemos a no objetivizar la búsqueda de la validación. Siempre el emprendedor de por sí solemos ir a buscar lo que queremos escuchar. Solemos ir a hablar con esa gente que te puede decir, pues es buena idea. Y si me dices que no tienes ni idea tú, ¿sabes? Tú no... Porque tú no eres del sector. Exacto, ¿no? Entras en una dinámica, entonces es muy importante entender que necesitas una validación teórica. Primero la teórica, que es una base con la que puedes trabajar, que tiene que ser ese punto de inflexión que te tiene que enseñar cuál es el siguiente paso que vas a dar a nivel práctico. Porque todo empieza con una tesis. Oye, en este sector me acabo de dar cuenta que hay un montón de gente que ofrece esto y esto no lo ofrece.
¿vale? Comienza a analizarlo. ¿Es una opinión tuya o son números? Tendrás que poderlo bajar, porque te va a ayudar precisamente a ver si el sector es muy grande o no es muy grande. No, pero es que es un sector nuevo, es un mercado nuevo, que ahora no compra nadie, pero si aparezco yo, va a comprar todo el mundo. Bueno, pues esa tesis vas a tener que, como mínimo, asegurarte que los números te pueden indicar que puedes ir por ahí. Y si no es en tu sector, pues en otro. Porque muchas veces nos olvidamos que hay diferentes sectores, pero las maneras de hacer en todos los sectores son muy normales. Y hay innovaciones en un sector que puedes analizar cómo serían en el otro, ¿no? Y aquí hay un punto donde valido la teoría, y una vez que he validado la teoría, que la lógica es, me rodeo de los mejores. Comienzo a preguntar a todo el mundo el por qué sí, el por qué no, el cómo lo hacen, de qué manera. Este es un proceso que si lo profesionalizas, cuando digo profesionalizar es, no le voy a preguntar solo, es me preparo las preguntas bien y voy a entender por qué, si sí o si no. No me puedo guiar de, oye, ¿te bajarías una app que hace no sé qué? Porque la respuesta puede ser sí o no. Lo que me interesa saber es, ¿te has bajado ya alguna app así? ¿Cuánto pagarías por mi producto? No es cuánto pagarías, es ¿estás pagando ya por algo, no? Porque cuando entras en la dinámica de comenzar a validar si la gente pagaría o no, tienes que entrar antes en la dinámica de, oye, ¿cuál es la persona a la que le estás preguntando? ¿Es el tipo de cliente que quieres tú? Porque a lo mejor hablas con un cliente que no paga ninguna app y da la casualidad que la tuya sí que la va a pagar. ¿No? Te sale la encuesta donde, oye, el 75%... pagaría un montón, pero, ¿no? Exacto, pero mañana te dicen que es 0,99 pagar el WhatsApp y dices, no. Sí, hombre, ladrones. Exacto, es un punto donde creo que la validación es súper importante. Pero una vez que has llegado a este punto de validación, empieza la parte de la práctica. Y es, para validar la parte práctica, una vez que has analizado cuál es tu idea, y que has podido ver cuáles son las variaciones, porque hago un spoiler, no conozco ningún emprendedor que de la idea inicial al desarrollo final sea lo mismo, porque es muy complicado. O sea, volvemos a lo mismo. No, he pensado todo esto y lo has validado y resulta que tú habías acertado absolutamente todo, que no cambia nada, que no ha habido ningún feedback que te ha hecho pensar, ostras, pues esto podría ser distinto. Seguro que si lo haces bien, tiene que haber cosas que te hagan reflexionar ciertas evoluciones. Pero una vez que tienes esto claro, es, vale, ¿cómo tengo que validar el siguiente paso? Y ahí es una de las cosas que tienes, es, oye, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿No? ¿Cómo tengo que invertir? ¿Cómo tengo que hacer? Y aquí sí que no hay una respuesta genérica, porque cada sector y cada producto y cada servicio puede ser distinto. Entonces, aquí, según el ingenio del emprendedor, puedes hacer una cosa u otra. Porque, mira, puedes llegar desde el punto de, me gasto el dinero en un prototipo, que es desarrollo importante que tendré que hacer, etcétera. Me gasto el dinero en un render del prototipo para ver si con eso puedo generar cierto interés, que el interés puede ser oye, quiero una prueba gratuita del producto. Pero voy más allá, no una prueba es, oye, me tienes que firmar un acuerdo que quieres una prueba. Voy a intentar que ya no sea voy a probar ese planteamiento de cómo consigo que de no tener nada a tener algo, que eso es muy difícil porque muchas veces es inversión, etcétera, cómo llego a un punto donde puedo hacer que mi credibilidad para contarte a ti que hay interés en esto sea muy alta. Porque si yo te enseño que tengo 10 contratos hechos de gente que está dispuesta a probar un producto que le he enseñado en un render y que le he explicado y que le he dicho, oye, de aquí a un mes lo voy a tener disponible. ¿Quieres ser el primero que lo pruebe? Sí, oye, prueba gratuita, eso es mucho más que decirte, no, es que he hablado con gente que está interesada. No, intenta entrar al detalle. Este ejemplo que te acabo de poner puede ser en generar una landing de captación de leads. Porque antes de comprar habrá gente que querrá tener más información. Y por tanto, la teoría la tienes que tener. Y si tú generas un funnel donde muchas veces piensas en, oye, he generado un producto, tengo que generar interés. La gente entra en mi web. De mi web van a hacer algo que puede ser o pedir más información o contratar. Y de contratar voy a darles ese servicio. Una de las cosas que tiene que hacer el emprendedor en el minuto 1 es asegúrate todo el funnel inicial. Mira si hay interés. Yo siempre les digo a los equipos, antes de que te compren, el proceso siempre es el mismo. O sea, tu discurso para que te compren es siempre el mismo. Tu call to action es siempre el mismo. Es decir, que antes de que tú digas, no, pero es que yo vendo bicicletas y si no tengo bicicletas, es que antes de que tú vendas bicicletas, tienen que pasar muchas cosas que te van a dar los argumentos como para decir, me pongo a fabricar la bicicleta. Y esa es una de las cosas que a los emprendedores nos cuesta mucho, porque es como si quisiéramos ya vender ya el producto y asegúrate en la parte inicial. Porque si no eres capaz ni de generar tráfico,
a tu propia web. Tráfico. ¿Cómo vas a vender un producto si no eres capaz de generar tráfico? Otra cosa es cuando ya genero tráfico, ¿eh? Y es, bueno, ahora ya tendré que vender el producto. Estoy de acuerdo. Ahí ya te puedes meter. Pero claro, es mucho mejor saber por qué están viniendo, qué te está costando, qué es lo que te están pidiendo. Y ese yo creo que es el gran ejercicio que nos hace falta a los emprendedores muchas veces. O sea, ¿me estás relatando el procedimiento interno que usáis en Mutter para validar una idea? ¿Podéis usar algo parecido a esto? Intentamos... A ver... intentamos... No me digas ahora, oye, en casa del herrero, cuchillo de años. Nosotros no lo hacemos. No, pero sí que lo que hacemos nosotros es gastamos mucho dinero. Mucho dinero, digo, muchos recursos, ¿eh? Pero, y no en cantidad, sino en proporción. Destinamos muchos recursos al análisis de la validación inicial. Entonces, si tú validas desde el inicio y normalmente te rodeas ya de un partner que te está dando cierta validez para poder lanzar ese modelo, eso te puede ayudar a invertir un poco más en el MVP. De hecho, voy un paso más allá. Nosotros en Mutter, nuestra tesis, y es algo que gusta mucho a los inversores, es intentamos gastarnos dinero en la validación, que a veces es desarrollar el prototipo, para que el porcentaje de éxito pueda ser mucho más alto. Es decir, tiene mucho más sentido nosotros gastarnos. Imagínate, 50.000 euros validando un proyecto y si no funciona, lo quitamos rápido. No, oye, no ha funcionado, pero lo hemos intentado todo. Hemos hecho un buen producto, lo hemos intentado y no se han cumplido las tesis que teníamos y lo cortamos aquí. Por tanto, te vas y pones pérdidas 50.000, que cuando te quedas en el análisis y tal, cuando vas a lanzarlo, claro, no vas a lanzar con 50.000. Ya te planteas hacerlo con 300.000, porque eres un venture builder, porque tienes accionistas detrás, porque no puedes ponerte a competir con un emprendedor que no tiene capital. Tendrás que hacerlo con más recursos, que es lo que te va a diferenciar. Y en cambio, te equivocas con 300.000. Entonces, claro, nuestra tesis es, hagamos mejor 3 de 50.000 que no uno de 300.000. Porque si no ocurre una cosa que también nos ocurre mucho a los emprendedores, y es, una vez que has conseguido los primeros 100.000 euros de amigos, cercanos, tal, ¿cómo te vas a ellos y les dices, oye, mira, pues no ha podido ser, que me he equivocado, que no vamos a continuar? No, normalmente lo que haces es, vale, voy a por más. Claro. Entonces, entras en una rueda donde cuesta mucho pararlo. Entonces, nuestro planteamiento es, vamos a generar una estructura que podamos pararlo. Invirtiendo, ¿eh? Que nadie pueda decir, no, es que si invirtiéramos más, seguro que funcionaría. No. Si con estos 50.000 no has llegado aquí, es que no es cuestión de 50.000. Ya es cuestión de el modelo que no lo estamos acertando. Y este es uno de los puntos que como emprendedores, si eres un emprendedor individual, tendrías que intentar ver qué es lo que tienes que invertir antes de dar el gran paso y el gran salto mortal. A veces es tiempo, a veces es algo de dinero. Bueno, a ver, eso que has explicado no es muy complejo, ¿no? Hacer una landing de captación de interés para ver si lo que tú estás ofreciendo... Es verdad que tienes que publicitarla y seguro que tienes que invertir un poco, ¿no? Pero no es un infierno y realmente vas a saber cuánto interés puede tener estimativamente, que luego no puedes venderles nada, ¿eh? Pero... Totalmente. Incluso, mira, voy más allá, ¿eh? Imagínate que fuéramos emprendedores y no tuviéramos ni para hacer esta primera campaña. ¿Vale? Oye, es que no vamos a poder hacer una campaña como toca. La landing sí, pero la inversión es, bueno, pues vamos a dar un paso previo. Vamos a ver qué hacen los que hacen lo mismo que nosotros. Vamos a ver qué busca la gente. Vamos a ver cuántas búsquedas hay. Vamos a ver cuáles son los mensajes que más funcionan. Vamos a sacar una serie de datos objetivos que nos ayuden a decir, oye, mira, no tenemos los 3.000 euros para hacer la campaña, pero es que mira todo esto, cada día busca tanta gente, estoy viendo el contenido, miro las tendencias, veo que tiene sentido, veo que cada vez que esta gente que vende algo parecido a nosotros mira la atracción que tiene. Claro, puedes analizar muchas cosas y hoy tenemos muchas herramientas como para que si no me quiero gastar los 3.000, tenga todos los datos que me digan, oye, tiene pinta de que exacto, sí, ¿no? Ese es el punto, que es todas esas cosas que puedo hacer antes de equivocarme, pero eso es curiosidad y sobre todo metodología. Es trabajar, porque es que los emprendedores tenemos un problema y es tanta la adrenalina inicial cuando lanzas un proyecto, te pone tan hot contar que vas a lanzar esto, te pone tan hot ese primer tal de mira, es tan potente eso, que es que te hace perder de vista, que es, frena, porque te puedes equivocar. Y eso es muy importante. Y es cosas que en cualquier otro lado pensarías, oye, si nos vamos de viaje y cogemos una furgoneta y tenemos que ir a un sitio, tenemos claro dónde queremos ir y tal, hostia, ¿miramos por dónde?
no, Vamos. tira. Y es, hostia, ojo, porque es como si fuera una carretera donde volver atrás. Es muy complicado. Es como la típica salida que te pasas y piensas, me cago en la hostia, faltan 27 kilómetros al siguiente. Que no es eso de no, la rotondita, no, que estás liado, que tienes un problema. Y este es uno de los puntos en los que la adrenalina del emprendedor hace que sobrevivas a cosas que hay mucha gente que no sobreviviría, pero que también que te metas en fangares que cualquier persona con cabeza no se metería. A nosotros nos pasó hace a ver, en teoría nosotros deberíamos ser asépticos a la ejecución del emprendedor. Nosotros ejecutamos el proyecto y si luego tú eres capaz de comercializarlo o no, yo te lo he ejecutado, Sí. ¿no? O sea, nosotros debemos ser pues, como abogados, ¿no? Defiendo las dos partes. Sí. Pero hace un tiempo nos pasó que vino un emprendedor que tenía una idea, nos la explicó y a mí me pareció personalmente que no tenía ningún sentido. Es verdad que yo me equivoco un montón, que puedo pensar A y luego ser todo lo contrario, con lo cual no tengo ningún criterio. Pero sí que es verdad que me dijo, he hipotecado mi casa y la de mi suegra. Y yo dije, yo no hago este proyecto. O sea, me da igual que tenga éxito o que yo debería mantenerme neutral y ejecutarlo porque al final no quiero participar de esto y de estos. Pues ¿cuántos casos habrá de gente que precisamente motivados por la adrenalina decir, oye, que sí, que esto tiene que salir, te metes en unos embolados. No, y eso es lo que te obliga a ir de la teoría a la práctica, porque tienes que plantearte, es que tú imagínate que te basas solo en el tamaño de mercado. No, es que a mí me compran, mira, como me van a comprar, esto es un producto esto está un servicio tanto para hombres como para mujeres, claro, tamaño de mercado gigante y tal, y va a venir y me van a comprar directo. Hostia, qué fácil. Pues ya está, imagínate, te van a comprar sin producto. Empieza. Claro. Míralo, empieza ya. O sea, imagínate, si tienes tanta gente que te va a comprar, imagínate los que van a querer apuntarse a tu lista de espera, aunque sean 10, pero inténtalo. Es muy complicado. Es que a veces los emprendedores tampoco somos conscientes que aunque regales tu producto, es que no es fácil ni regalar. Que para tú llegar a convencer a alguien que te compre, es que tienen que pasar muchas cosas. Pues imagínate encima que tu producto sea bueno. ¿Sabes? Que aunque sea bueno. Entonces, yo creo que ahí es una de las variables que el emprendedor al principio de todo es, hey, valida muy bien, vete a la parte más teórica, intenta hablar con el máximo de gente que te diga el por qué sí y el por qué no, y no rechaces los nos, entiéndelos. Entiéndelos, entiende la motivación del no. Averigua qué es lo que está haciendo que piense que no, porque ahí lo puedes... No, porque esto no, porque nosotros lo hacemos de otra manera, ¿Quién te lo está diciendo? ¿Alguien que no cambia nunca de procesos? ¿Un señor que lleva 25 años haciendo lo mismo y que si le preguntas, oye, una pregunta, ¿cuál es la innovación más grande que habéis hecho últimamente? Instalar el Excel. Vale, perfecto. Pues ya al menos estás digamos, categorizando a tu interlocutor y ya te sirve para entender que, oye, eso también va a ser ese tío está dentro de tu market size. Claro, de tu mercado. O sea, ese tan chulo que es ahí, entonces lo puedes poner el que no te va a comprar, pero da la casualidad que para ti todo el mundo te va a comprar. Entonces, esta es una de las variables, pero creo que lo más importante es la validación. Porque como más hipótesis puedas llegar a hacer check, más fácil estás más cerca de convencer a gente que se apunte en tu equipo, porque no lo vas a hacer solo. Por tanto, necesitarás en algunos casos un cofundador. Y por tanto, es mucho más fácil sentarte con alguien con criterio que cuando tú le digas, oye, mira, he hecho esto, esto y esto, y he comprobado esto, esto y esto, y los resultados son estos. ¿Qué te parece? Pues tienes un tío delante que piensa, coño, este tío, aparte de la ilusión, se está basando en datos. Y lo mismo que si tienes que convencer a un proveedor de venir y explicarte, te habrás encontrado gente que te venga y te diga, oye, mira, he hecho esto y hemos mirado esto. Tal. La credibilidad de tu propio cliente hace mucho. O sea, tú también haces un planteamiento de, no, es que todos los clientes van a pagar igual. Sí, está claro, pero esto no va de dinero, va también de cómo vamos a trabajar, de cómo vamos a afrontar los retos, de cómo vas a entender pues, que alguna cosa que hemos pensado que iba a ser A va a ser B. También mola. Si tú pudieras hacer un check de, me molaría que todos mis clientes cumplieran igual que al revés, ¿no? Me gustaría que todos los proveedores que trabajan para una empresa para mí pensaran que, vamos, es como su propio proyecto, ¿no? Alicia del País de las Maravillas, pero sí que nos gusta demostrar que nuestro trabajo es de calidad y por tanto el interlocutor hace mucho. Y cuando estás en una etapa incipiente donde tienes que demostrar, la calidad de tus pasos impacta de manera directa en tu credibilidad y tu credibilidad impacta directa en retención de talento,
en captación de capital, en captación de partners que puedan llegar a mojarse por ti, de entender, oye, lo tienes claro, pues la gente lo puede entender. Yo siempre explico, me acuerdo con Buy Hours, estábamos a punto de cerrar inversión, queríamos un abogado y nos juntaron, nos cruzaron con un abogado que era de los referentes en la ciudad. Yo me acuerdo que me voy a su despacho, yo iba con una mochilita, entro al despacho y me entran en una sala, quinta planta, y tal y como entro allí, yo le digo, oye, yo esto no lo puedo pagar. O sea, esta sala, el tío se ríe y le digo, no, es que no te voy a ni a beber agua. Es que no quiero hacer gasto. No puedo. Y me dice, oye, mira, haz una cosa. Cuéntame tal, y hablamos y digo, oye, tiene todo el sentido, creo que vas a conseguir la financiación y vamos a apostar. Te voy a financiar. Eso sí, hacer este trabajo cuesta 2. Si lo consigues tú y lo consigo yo, van a ser 3. ¿Te parece? Sí, pues venga, vamos. Pues es un planteamiento y como emprendedor piensas, me van a ayudar los mejores, rodeándome de un conocimiento que va a hacer mi producto mejor y ese proveedor o ese partner, que no es tonto, porque para algo es el mejor, te dice, oye, si sale bien 2, si sale mal 0, si sale bien, ¿no? Un poco más. Un poco más, ¿no? Es de precio 2, sale mal 0, sale bien 3, si no, no llegaría a ser el mejor. Pues este planteamiento también lo hace tu credibilidad y el cómo lo haces y los pasos que estás dando. Por tanto, yo creo que es clave en este proceso inicial. Perfecto. Pongámonos en la hipótesis que hemos logrado tener esa validación, tenemos una lista de espera de la landing llena de clientes expectativos ahí de tu producto. Venga, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, aquí hay un punto en el que en el proceso de validación te diría que deberías intentar comprobar 3 cosas. 3. La primera, que tienes un canal de adquisición de clientes claro. Que sabes captar clientes. En este caso, si es una landing, si tu planteamiento es, oye, es una landing, porque es online. Voy a hacerlo online y, por tanto, consigo demostrar que tengo un canal. ¿Vale? Por tanto, puedo conseguir clientes. Este es un check. El segundo es que esa demostración que acabas de hacer de que tienes un canal es escalable. ¿Por qué? Porque no me sirve en mis redes sociales hacer un poco de publi, ¿no? Voy a lanzar un producto y de golpe tengo gente que se interesa por mí, porque está claro que mi capacidad de captar clientes al principio, por novedad, por contactos, por naturaleza, puedo llegar a engañarme yo mismo. Ostras, he lanzado y se me han apuntado 25 de golpe y tal, y es vale. Calidad del proceso que has hecho, porque no se trata solo de hacer una landing y que se me den de alta, sino ver cuál es ese proceso que he seguido y que realmente no es gente conocida y que están comprando por una motivación determinada y que eso podría hacerlo muchas veces. Que es, uno, demuestro que sé captar clientes, demuestro que puedo captar muchos, es decir, esto no es algo puntual, sino que es escalable, lo podré hacer muchas veces. Y el tercer punto, que todo esto tiene un modelo económico detrás. Son las 3 vías. Que todo esto es, claro, si tú ya tienes un planteamiento donde has podido demostrar que tengo un canal donde invirtiendo X consigo que me puedan llegar a comprar, o ese interés que me acerca a que la compra es muy evidente que pueda llegar, y encima sé que me están intentando comprar a un precio donde el margen de la operación de la transacción que se genere es positivo para mí, comienzo a tener un modelo que es totalmente invertible. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando hablamos de tecnología y hablamos, por ejemplo, de un software que hace no sé qué, el software a ti lo que te está ayudando es a que optimices ese proceso. Entonces, al final, a que des un producto determinado de una manera mucho más eficiente que te permita que los costes sean mucho más bajos que el precio que estás vendiendo. Entonces, eso significa que imagínate que nosotros tuviéramos un proceso que estuviéramos vendiendo un servicio que es para guardar tazas en una caja y en nuestra cabeza está que, oye, vamos a hacer un robot que va a hacer todo el guardado de cajas y por tanto va a ser súper eficiente el precio que vamos a poder vender, el picking. Sí. Vamos a dedicarnos al picking. Pero antes de llegar a desarrollar el robot que nos hace el picking, podemos tener un proceso en el que lo hagamos tú y yo a mano, que sabemos que el modelo económico no va a ser eficiente porque vamos a venderlo a un precio que es el del robot, pero lo que estamos descubriendo es si hay interés por ese producto y ese servicio.
Porque cuando ya estamos demostrando que la primera parte del funnel la tenemos cubierta, la segunda es mucho más fácil. Imagínate que tú fueras un inversor y te dijera, mira, tengo cada día 5 personas que me contratan esto y dar este servicio lo estoy vendiendo por 10 y a mí me cuesta 12. Lo que se dice muchas veces a las startups es que están perdiendo dinero, tal, y me cuesta 12 cada vez. Pero sé que en vez de 10 podría intentar tener 35 cada día, porque he descubierto que con esta publicidad, en este sitio, de esta manera, consigo cada vez más clientes, y en vez de que me cueste estos 12, podría costarme 4 si tuviera esta máquina, que me cuesta 20.000. Compro 20.000 y me cuesta 4. Aumento la inversión para tener más clientes y comienzo a generar un match entre un valor que he vendido a un coste que tengo, ya que tengo un modelo escalable. Entonces, al final, lo que tiene que entender el emprendedor en este punto inicial es asegúrate que sabes dónde captar los clientes. Has descubierto que tienes un canal y tu propuesta de valor te la compran. Y te la compran al precio que tú vas a vender. Y asegúrate que eso lo vas a poder hacer muchas veces. Porque no sirve de nada que consigas vender los 10 primeros si vas a montar una infraestructura para vender 200. Por tanto, por eso haces ese punto. Y cuando tengas ese punto, analiza que realmente los costes son los buenos. Entonces, ¿a eso dónde voy? Cuando yo te decía al principio de analizar el modelo de negocio, muchas veces tú tienes que plantearte que tú no necesitas ser hipereficiente en el primer minuto a nivel de costes. Porque ya sabes que ya es evidente que las economías de escala te van a permitir optimizar y ya es evidente que si mejoras los procesos vas a poder tener un coste mucho más optimizado. Eso no pasa nada que tú lances un modelo donde no sea lógico el precio que estés vendiendo. Igual que mañana, lo hablamos antes, ¿no? Y es, oye, es que tengo que vender unas piezas que claro, o hago 3.000 para que me salga a cuenta o no me sale. Claro, en tu cabeza tiene que ser, no te preocupes, no te pongas a hacer 3.000 en el primer minuto hasta que no sepas que las vas a vender. Y por tanto, al principio, céntrate mucho más en vender y en conocer quién te compra, aunque el precio de la pieza no te dé dinero. Porque luego esa parte es fácil. Sí, lo que mola es cuando tienes muchos clientes que te compran y tienes las soluciones, pero es la parte inicial donde palmamos todos, que no encontramos el cómo crecer los clientes o no hemos entendido cómo iba a ser la segunda parte digamos, de la optimización del modelo. Y ahí es las 3 cosas. Canal, escalabilidad, modelo económico redondo. Si tú tienes eso, tienes inversión. ¿Pero puedes tener eso en un PowerPoint? ¿Alguien va a poner pasta porque tú vayas con la idea súper trabajada? Yo creo que hoy estamos en una dinámica donde solo con el PowerPoint no funciona. Bueno, un Canva, va. Mira, voy más allá. Creo que si tienes un Canva y quieres emprender, si no tienes la capacidad de desarrollar cosas que ponen ese Canva, no emprendas. No emprendas. Si solo sabes hacer la teoría del PowerPoint, búscate un cofundador. ¿Por qué? Pues porque vas a poder desarrollar mucho más. Porque hoy es una putada o una oportunidad, que tú y yo en una hora estamos vendiendo tazas. Sin tener tazas, sin tener web, o sea, en una hora tú y yo ya nos hemos metido, aunque nuestro conocimiento de desarrollo sea muy bajo, tú y yo somos capaces de coger un proveedor en China que no nos hace ni tener las tazas, preparar un logotipo, preparar un e-commerce, preparar una campaña. O sea, hoy tendríamos generar contenido, hacer automatizaciones, es decir, hoy los pasos iniciales son muy fáciles de hacer, muy accesibles. Muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que el PowerPoint se ha quedado muy lejos. Claro, cuando antes era muy poca la gente que era capaz de dar los pasitos, pues el PowerPoint eran para conseguir a ver quién da los pasitos. Pero ahora tú tienes que salir con conocimiento de lanzar una campaña. Es que si no, tú imaginas un emprendedor, no, voy a contratar a no sé quién y cómo vas a evaluar tú cuál es el mejor punto, la mejor decisión a tomar. O sea, ¿cómo entras en la dinámica de evaluar tu estrategia de captación de clientes si tú no te estás metiendo en la cocina para intentar? Ya no te digo que tengas ese punto de no, es que lo voy a hacer todo. Que sepas cómo se hace. Que entiendas tu diferencia. Que no entres, no, esto lo voy a vender, esto por TikTok. Pero ¿tienes números de TikTok anteriores? Y puede haber alguien que diga, sí, he analizado mi competencia, he conseguido ver lo que invierten, cómo va. Y aquí yo me comenzaría a decir, bueno,
como mínimo tiene la curiosidad de ver cómo funciona tal, y él te diría, oye, con todo esto, pues contrataría a alguien o buscaría a alguien que haga no sé qué. Podríamos ir a andar, pero muchas de las cosas que hay tienes que hacerlas tú. Con un Canva, con un PowerPoint, no es suficiente. Demuéstrame esa parte de interés. Entra en esta dinámica. En este proceso de validación, enséñame qué gente has conseguido que entre en el proyecto contigo. ¿No? ¿A quién has convencido para que entre? Ayudarte. ¿Tienes una revolución en el sector? Búscame un referente que diga, oye, me gusta que entre contigo y que esté dispuesto a ayudarte. Todos estos son checks que son credibilidad y valor de lo que estás consiguiendo. A mí cada semana me llega un email de alguien que me quiere vender una patente, que me quiere vender un producto, una idea, que quiere que le invierta, que... Claro. Y claro, o sea, es verdad que nosotros per se no nos dedicamos a invertir en nada, entonces yo directamente lo descarto porque no forma parte de nuestro core, ¿no? Pero por eso te he preguntado, oye, ¿hay gente que invertiría directamente? Tú me presentas aquí una patente bien hecha, un estudio, no sé qué, ¿tú pones pasta aquí para hacerlo? Mira, estás dando en un punto diferencial cuando hablas de patente. ¿Vale? O sea, ahí podrías llegar a entrar en, no, si tú, todo tu esfuerzo, pues claro, patentar algo también tiene un proceso Sí, vale dinero. importante. Sí. Y ahí fíjate que entras en alguien que es, oye, mira, no, es que yo en desarrollo de negocio soy nulo. Pero en lo que soy bueno es en haber detectado una oportunidad, en haber trabajado cómo debe ser el proceso de innovación, en haberlo bajado en una documentación determinada y en haber conseguido que haya un organismo que me diga, oiga, esto usted tiene la patente para hacerlo solo usted. Con ese proceso, o sea, has hecho suficiente como para que pueda venir alguien y decir, vale, me creo, seguramente una de las exigencias que puedes llegar a tener, o si eres el inventor, lo lógico sería que des el paso en buscar quién va a desarrollar esto, porque el que te pone la pasta va a pensar, vale, eres un genio, pero ¿quién va a vender esto? Y ahí entraríamos en la cuestión de, ¿puedo emprender solo? Uf, complicado. Complicado, pues porque en todos los equipos hay perfiles distintos, que la suma de todos hace magia. O sea, magia. Porque cuando juntas diferentes perfiles, y lo habrás vivido tú en primera persona, diferentes cofundadores que pueden tener criterios muy distintos, que pueden tener visiones no tan distintas, porque si no ahí ya entras en un punto de quizá que es más corporativo, ¿no? De vamos a A o vamos a B, pero criterios de cómo llegaría a A, de cómo llegaría a B, de cómo podemos trabajar, de que todos nos jugamos todos, de que cualquier decisión, de que yo no puedo levantar, no, vamos a hacer esto seguro, estoy convencido, uy, venga, cuéntamelo, porque si te sale bien a mí también, pero es que si te sale mal a mí también. Entonces, esa obligación que tienes de entenderte con tu socio, porque tenéis los mismos intereses, porque estáis implicados y metidos hasta la cocina los dos, eso hace que sea una base increíble para la solidez de las compañías. Porque solo en casa, oye, ¿qué voy a tomar? ¿Decisión A o decisión B? Con las bombas emocionales que hay. Con que hoy me he ido a un cliente y el cliente que me esperaba me ha dicho que no y es vaya mierda, esto no sirve para nada. Claro, llegas a un punto donde es muy difícil que los dos fundadores, los dos entren en el down el mismo día. Siempre hay alguno que, bueno, no te preocupes, tal, y es una montaña rusa de siempre entrar con alguien y decirle, oye, ¿tú también crees que esto es una mierda tan grande como me parece a mí? No, venga, que lo vamos a conseguir. Bueno, va, pues al menos... al menos uno está arriba, ¿no? Exacto. Y eso por eso es muy importante que en ese proceso te rodees de esa gente que te puede dar eso que quizá tú no puedes dar. Y es parte del proceso de la búsqueda de financiación en muchos casos, de la ejecución del proyecto. Oye, yo soy muy bueno analizando estrategia y tal, pero me cuesta mucho el proceso de venta. Vale, perfecto. Pues busca a alguien que lo haga contigo. Hablando de socios, ¿cómo deberían ser los acuerdos entre los cofundadores que han pactado meterse en esta historia? ¿Qué es un pacto de socios? ¿Cuáles son las claves? Oye, mira, no puedes avanzar un paso sin haber planteado esto. Mira, te cuento una anécdota. Una amiga me viene y me dice, oye, voy a montar un negocio y lo voy a montar con otra amiga. Venga, ¿podemos contártelo? Vemos, te contamos, tenemos un plan, tal. Venga, vamos. Va, quedamos. Vamos, los tres. Nos vamos un día a comer y cuando estamos los tres allí, oye, mira, tenemos esta idea, queremos hacer tal, ¿qué nos recomiendas? Tal, ¿cómo lo hacemos? Tal. Digo, vale, primer paso. Vamos a hacer un documento, ¿vale? Lo primero que vamos a tratar es ¿qué vais a hacer cuando os enfadéis? O sea, cuando os enfadéis y decidáis que no queréis volver a veros nunca, que tengamos escrito ya lo que vamos a hacer. Me dicen, no, sí, es lo único que... si tratamos eso, para que tú y yo empezamos un modelo de negocio, un proyecto en el cual
es que a lo mejor no nos conocemos. Sí. Porque, de hecho, sería muy positivo que no nos conociéramos porque seguramente, qué casualidad que nos conocemos hace 15 años, vamos a ser los mejores socios, ¿no? Y es, oye, vamos a tomar una decisión y es, tú eres bueno en algo, yo puedo ser bueno en algo y vamos a juntarnos. En ese planteamiento es, ahora que estamos los dos motivados, vamos a, oye, ¿qué hacemos si nos enfadamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye, pues lo vamos a poner por escrito. Pues mira, si nos enfadamos, vamos a decidir que tus acciones o las mías, pues nos obligamos a comprar uno al otro. ¿Vale? ¿Qué te parece si hacemos un proceso donde nos vamos a ir al notario, tú y yo? Es decir, si nos enfadamos, nos tenemos que enviar un burofax donde nos obligamos en una semana a ir a un notario y en ese notario vamos a tener que darle a ese notario un papelito con el valor de lo que quieres pagar por las acciones del otro. Y el valor más alto se queda con las acciones del otro. ¿Te parece bien? Perfecto. No vamos a ir al notario. No nos vamos a enfadar. Porque tú y yo sabemos que antes de llegar al extremo de comprarnos las acciones, que va a llegar a un punto de decir, te las regalo, no quiero saber nada de ti, hay un thinking de, hey, sabemos esto cómo puede acabar. Tenemos la obligación de entendernos. Tenemos la obligación de saber, oye, cuando va muy mal, ¿qué vamos a hacer? Y la otra cosa es, oye, ¿tú vas a cobrar? Sí, yo también. Perfecto. ¿Cuánto quieres cobrar tú? Tú, 20.000 al mes. Perfecto. Pues yo también. Va, vamos a hacer un business plan juntos. Va, necesitamos 40.000 ya para vivir, o sea, ya $500.000 para pagarnos nuestros salarios. ¿Y lo tenemos? No, pues va, ya no van a ser 20.000. ¿Tú estás dispuesto a no cobrar? Pues claro, estas son preguntas que nos podemos hacer ahora. Hombre, yo... Claro, imagínate, tú me dices, oye, yo tengo niños. Claro, yo no puedo no... Bueno, pues si no puedes no cobrar, significa que nuestro proyecto ya está condicionado a, ¿no?, a todo esto. Sí, puedo estar sin cobrar. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Estas cosas que hoy serían como muy fáciles de hacer, porque tú imagínate que yo tengo una tía abuela que yo era su favorito, que acaba de, pobrecilla, falleció, me ha dejado una herencia de narices y yo puedo emprender lo que tú quieras, ¿eh? Yo como tengo dinero en la cuenta o me lo paga no sé quién, yo puedo emprender y esto es happy. Y tú, cuando llegas a casa, tienes obligaciones, tienes hipotecas, tienes tal, y tu criterio de decisión es diferente al mío, ¿eh? Bueno, no pasa nada, vamos a gas. Y tú, bueno, gas... ¿Cómo lo hacemos? Otra cosa, nos vamos al banco. He conseguido financiación. Me han dicho que nos dan 100.000, así tiramos. ¿Avalas tú y avalo yo? Que me piden que avalemos. ¿Sí? Claro, es que todas estas preguntas son las que ya en un pacto de socios comienzan a salir, ¿eh? Y es, ¿cómo tomamos las decisiones? Los dos, conjuntamente, ya desde el principio, tú blanco, yo rojo, ¿y qué hacemos? Blanco, rojo. Claro, esto se regula en los pactos de socios. Ya entras en hacerte muchas preguntas que a veces... Y para salvar un poco la diferencia, entre un contrato o un pacto de socios y 40 páginas y no hablar nada, hay puntos intermedios que es hacernos todas esas preguntas y darnos todas esas respuestas que nos van a servir para tomar las decisiones del futuro. Entonces, a estas 2 chicas efectivamente acabaron enfadadas. Acabaron enfadadas. Enfadadas y con el negocio desmontado. Pero es que es un tema de expectativas, es que es muy difícil emprender. Es que la bomba emocional que es emprender te arrasa. Entonces, cuando empiezas el proyecto y vemos el business plan y vemos que va a funcionar muy bien, cuando no comienza a funcionar, todo el mundo reacciona diferente al riesgo y todo el mundo reacciona diferente al fracaso y todo el mundo tiene paciencias distintas y, claro, al final somos personas. Entonces, yo creo que en el pacto de socios es uno de los primeros pasos que hay que dar para que sepas que pones las reglas con tu compañero de viaje. Las pones, ya está. Y una vez que las tienes puestas, ya te ayuda a tener unas reglas determinadas como para decidir si entras a más socios o no. Imagínate que tú y yo también nos juntamos y decimos, oye, necesitamos financiación externa, pero yo no quiero que venga ningún socio de fuera que porque nos ponga 100.000 euros tenga que decir lo que vamos a hacer. No quiero. ¿Vale? Tú me dirás, vale, perfecto. Pues pongamos los 100.000 nosotros. Yo digo, eso tampoco quiero. Y tú me dirás, vale, pues vamos a decidirnos. ¿Cómo lo hacemos? Pues si no quieres que alguien de fuera pueda decidir y no quieres ponerlo tú, tenemos que tomar una decisión. Vale, que lo ponga uno de fuera. Pues seguramente en ese pacto de socios podemos llegar a poner una cláusula que diga que estamos obligados a hacer un plan de negocio como fundadores de la compañía anual, que sea aceptado por los socios, y que si no tiene nuestro voto favorable, no se va a aprobar ese plan. Por tanto, ya nos estaríamos asegurando que, oye, si te atreves a coger dinero de un tercero, porque es muy fácil coger dinero de un tercero, y lo vas a usar, el tercero puede entender
que tú estés obligado a hacer un plan, por lo tanto tú ya le estás dando un mensaje de, oye, yo me obligo a decirte dónde vamos a gastar el dinero. Eso sí, lo que digo yo, si tú no estás a favor o me dices gástatelo en otro sitio, no puede pasar porque soy yo el que dice dónde se gasta el dinero. Y te obliga a ponerte de acuerdo. Entonces, son estas cosas que los pactos de socios son únicamente un espacio donde intentas reflejar todas esas cosas que quieres que pasen o mejor, que quieres que no pasen. Que eso ya es la hostia, porque lo que pasa no puedes prever, pero lo que quieres que no pase, sí que pues ya no quiero que me controlen, no quiero tener que... no quiero quedarme, por ejemplo, sin acciones si pasa no sé qué, no quiero que... lo que sea. Ponlo ahí, se puede poner. Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Yo me acuerdo del nuestro cuando lo firmamos, que ahora hace 20 años, y realmente no recuerdo muchas de las cláusulas, porque además no lo hemos tocado, han pasado los años y no hemos hecho nada. Es que es la clave, es que es uno de los puntos, es que no lo tocas. De hecho, yo debo ser el mayor afortunado a la hora de asociarse con socios, porque nosotros no nos hemos peleado nunca, ni hemos tenido un debate, ni con crisis, ni con mucho dinero, siempre hemos estado ahí. Pero sí que recuerdo una cosa que me hacía mucha gracia, era que una de las cláusulas que firmamos en el pacto de socios era que nuestros hijos no podrían entrar a trabajar en nuestras empresas a no ser que cumplieran una lista de requisitos. Pero claro, te estoy hablando, yo tenía 24 años. O sea, me faltaban 6 para tener mi hijo y ya registramos en aquel momento que nuestros hijos no pueden venir a trabajar. Pues eso te refleja y no es para hacer la pelota, no es casualidad la trayectoria de las compañías, dónde llegan, cuando ya desde el principio tienen una sensibilidad como esa. Porque es adelantarte. O sea, 3 personas que se juntan pensando en cómo debe ser la sucesión o que uno de los peligros es, oye, ¿qué conflicto podemos tener? Pues si viene uno de los fundadores y dice, oye, quiero poner a trabajar a no sé quién, ¿cómo le decimos? Oye, no queremos a tu hijo aquí, claro, porque queremos lo mejor para la compañía, porque quiero tener a alguien que mañana le pueda decir, oye, no lo estás haciendo bien, por saco, fuera. Entonces, ese punto cuando estás empezando de empezar a tratar todo esto, te demuestra el extremo de la profesionalización que va a ser un constante en todas las decisiones que se tomen. Y es muy importante porque al final, bueno, tienes compañías en España que nos rodean que tienen problemas de sucesión súper importantes. Muy importantes, es que es normal, es que es natural y eso yo creo que es uno de los puntos en los que te puede llegar lo estabas diciendo, lo hicimos y en ese momento piensas, pues vale, porque lo complicado es hacerlo cuando tienes a tu hijo en la universidad que tiene que entrar ahora, ahí sí que es complicado cuando te sientas con ellos y te dicen que no, porque al final son decisiones emocionales. O sea, tú me estás diciendo que mi hijo es tonto, sí, es el más listo. Entonces ya ahí entras en el tuyo más. Entonces ahí entras en la dinámica donde no hace falta. Cual. Por eso creo que anticiparse es súper importante y demuestra precisamente la profesionalidad y la exigencia de los socios. ¿Y cómo afecta cuando entran inversionistas al trato de esto? Porque un inversionista entiendo que entra siendo un socio más, ¿no? Sí. Con lo cual se firma un pacto de socios con ese nuevo inversionista. ¿Es el mismo para los 3? ¿Cómo sí, va? Sí. De hecho, mira, normalmente lo que en el pacto de socios ya te divide el papel de cada uno. Por tanto, sueles tener, porque se ponen cláusulas diferentes para todos. De hecho, una de las cosas que suele ocurrir es, tienes socios fundadores, sí, que es equipo ejecutivo, donde tiene una serie de cláusulas especiales para ese equipo, pero para bien y para mal. O sea, tú tienes una compañía y sabes perfectamente pues, que el día que te vayas de esa compañía, puedes perder las acciones de tu compañía si no cumples un mínimo de tiempo determinado. Porque el socio que entra es, vale, tú me estás diciendo que ponga dinero, pero porque tú estás dirigiendo la compañía, por lo tanto, tú te obligas a estar en la compañía. No solo eso, es que es posible, si es un inversor profesional, que ahora los que van invirtiendo son profesionales, por la experiencia que han cogido, que yo te esté poniendo dinero en la compañía con la condición que si viene un tercero y compra la compañía, tú tengas la obligación de quedarte allí. O sea, yo estoy condicionando en un futuro lo que pueda ocurrir contigo. Imagínate mi poder de decisión poniendo un ticket pequeño, aunque sea pequeño, y aunque tú tengas un 70 y yo tenga un 2, es que vas a firmar esa cláusula. Porque aunque tenga un 2, un 5, un 7 o un 40, te la van a pedir. Entonces, aquí hay un punto en el cual hay que comenzar a cambiar el chip y es, no hace falta que alguien tenga un 51 para mandar en una compañía. No hace falta. Hay muchas veces que es que ha entrado un inversor y tiene solo un 7. Ojo, porque un 7 y un 1
ya es importante. En el momento que tienes a alguien que está en tu accionariado, ya tiene unos derechos como socio. Por muy 0,01 que tenga, tiene unos derechos que están por ley, o sea, ya no porque lo pongan en un papel, si están por ley, que tú tienes para con él. Por tanto, ya hay un pequeño cambio de chip y es, la compañía ya no es solo tuya. Ya estás obligado a hacer una serie de cosas y ese inversor tiene una serie de derechos. Cuando lo entras a un pacto de socios, se suele diferenciar entre, tienes el socio fundador, equipo fundador, y luego tienes el accionista o el socio inversor, que incluso los socios inversores pueden llegar a tener bloques distintos. ¿Por qué? Pues porque si nos juntamos 4 y montamos una empresa, nos juntamos tú y yo, montamos una empresa, nos entran los 3 primeros inversores al principio de todo, ponen un dinero y comenzamos a funcionar. El que entra después es posible que diga, oye, yo soy distinto a estos 3 que han entrado de inversores, ¿eh? Entro en un momento distinto, mi valoración es distinta, mis condiciones son distintas, por tanto, en muchos casos se llegan a generar bloques con condiciones distintas o incluso acciones distintas. Que tu compañía, cuando la montamos tú y yo, teníamos 100% de acciones clase A y que cuando entra otro hace acciones clase B, que tiene unos derechos distintos al tuyo y al mío. Pero puede haber otro que diga, no, clase C, diferente a los anteriores, porque el último que entra, y el refrán este catalán de qui paga mana, pues el último que entra puede poner condiciones distintas porque es el que tiene más riesgo de todos. ¿Y tienen que estar todos de acuerdo? Sí. Los cofundadores, todos. Los inversores Para previos. hacer un cambio en el pacto de socios, tienen que estar todo el mundo de acuerdo. Entonces, en ese pacto de socios se suele especificar cuáles son las condiciones particulares que puede tener cada uno. Normalmente lo de las diferentes tipologías de acciones se hacen en algún tipo de compañía, hay otras que no, pero lo que sí que se hace es, por ejemplo, lo más importante en los pactos de socios suele ser lo relacionado a las materias de toma de decisión, ¿no? Y se suele diferenciar entre materias reservadas, que hay una serie de materias, hay una serie de asuntos que en cada compañía suelen ser normalmente los mismos, pero puede ser que cada compañía pueda poner algún asunto particular, que lo que dice es, todas estas cosas se deciden en un consejo de administración. Normalmente las compañías pueden tener el órgano de administración, a veces puede ser un administrador, o puede ser 2 administradores, o puede ser un consejo donde tengan pues, esos poderes para poder decidir, un consejo de administración. Normalmente hay una serie de decisiones que se toman en el consejo de administración, se parametrizan, se dice, oye, ¿cómo se toman las decisiones estas? Pues oye, se toman por consejo y tiene que haber una mayoría simple. Ya está, somos 5, mientras haya 3 que digan que sí, va adelante. Y hay otra serie de decisiones que se toman por junta de socios, que también en algunos casos pues se dice, oye, mira, estas decisiones, te pongo un ejemplo práctico, suele pasar, si tú y yo decidimos que montamos una empresa para vender tazas, hay un inversor que te dice, no, yo si decidís dejar de vender tazas, como mínimo, tiene que estar a favor el 80% de los socios. Porque a ver si me vais a decir que meta dinero para vender tazas y luego vais a vender sillas. Claro. Entonces, hay decisiones como el cambio de la propia actividad de la compañía, como puede ser las ventas de las compañías, puede ser que tengan que tener unos parámetros determinados, o miedos como por ejemplo las ampliaciones de capital, que digas, oye, yo entro en esta compañía y no quiero que podáis estar haciendo ampliaciones de capital, por tanto para mí es importante que al menos pues, haya una mayoría de X marcada. Todas estas cosas se suelen marcar en el pacto de socios, por tanto tienes el rol de cada uno y las condiciones para poder tomar todas estas determinaciones escritas en ese documento. Es la hoja de ruta, es cómo nos vamos a entender y qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Vale, ¿cómo son las rondas? Las rondas, o sea, yo he escuchado siempre, ¿no? Que se empiezan por las rondas pre-seed, después pasan a las seed, después pasan a las clase A. No, primero no entiendo por qué se llama la pre-seed, la seed, no sé si a partir de la A cambia algo por lo cual se regula de otra manera, se llama así. ¿Cómo es esta historia? Esto es muy americano, donde lógicamente en cada stage de compañía pues lo que hacían era que en cada momento normalmente suele haber como una cantidad de dinero determinada que inviertes en la compañía que suele ir relacionado muchas veces con un valor de compañía determinado. Es decir, al final, en las rondas de financiación en Venture Capital, los porcentajes de dilución que tienes cada vez suelen ser los mismos, para que me entiendas. Es decir, tú tanto en una ronda pre-seed como en una ronda B, el porcentaje de emisión de nuevas acciones
suele ser el mismo el que emites nuevo al principio que el que emitas al final. Lo que cambia es la cantidad de dinero que cuestan estas acciones y la valoración que estás haciendo. O sea, lo que invierten y la valoración. Pero normalmente, mira, las rondas suelen ir en torno, sobre todo al principio, entre el 10 y el 20% del capital social de nueva emisión. Tú no puedes hacer una ronda cuando la compañía es muy joven donde te estés deshaciendo del 40% de la compañía. Porque es que te vas a quedar sin compañía. Va a haber un momento que los socios van a tener un control mayoritario de la compañía y no va a haber capacidad para que el equipo emprendedor tenga motivación de continuidad. Y por tanto lo que se suele hacer es equilibrar que si necesitas este dinero deberías estar en un tamaño de compañía como para que el porcentaje final pueda ser esto, el 15% de media. ¿Vale? Y más o menos siempre en cada ronda exacto, un 15%. Hay casos, por ejemplo, cuando las compañías son mucho más grandes, claro, la valoración es mucho más alta y por tanto los porcentajes son más pequeños los que acabas emitiendo de ampliación de capital. Pero en el rol en el que nos movemos de compañías con menos años y menos valoración, va por ahí, entre 15 y 20%. Por tanto, cuando tú ves que captan una cantidad determinada en una ronda natural, ya puedes calcular a cuánto están más o menos valorando esa compañía. Por tanto, tú lo que haces es, hay un momento determinado en el que dices, oye, hoy mi compañía tiene estas acciones, somos estos socios que controlamos el 100% del capital social, queremos conseguir más dinero, hago un plan, uno de los tips es ¿cuánto dinero necesitas? Entonces, claro, el dinero que necesitas va muchas veces relacionado con cuánto vas a poder justificar que vale tu empresa. Por lo mismo, porque no te puedes deshacer de un 40% de tu compañía. Por lo tanto, ahí ya comienzas a guiarte en cuánto dinero puedes ir a buscar dependiendo cuánto puedas justificar de valoración en tu compañía. Y en eso, pues dices, oye, pues quiero captar 200.000 euros y estos 200.000 euros los voy a captar a una valoración de 1 millón, que me va a dejar, voy a estar deshaciéndome de un 17% más o menos, que es más o menos, un cálculo que se hace para saber el porcentaje que estás poniendo es a la valoración que tú hagas tu compañía, ¿vale? Tú imagínate que quieres captar 200.000. Sí. Estos 200.000, cuando los divides entre el valor de la compañía que tú te estás dando 1 millón más el importe que le sumas a la compañía, que son 200.000, si hicieras 200.000 entre 1.200.000, te saldría el porcentaje de dilución que estás emitiendo. Por tanto, proporcionalmente la gente tendría esa cantidad que está adquiriendo con el ticket que estuviera poniendo. Y la gente que hay dentro, proporcionalmente, si no acude a la ronda, porque está abriendo el capital y está emitiendo esas nuevas acciones, si no acude a la ronda, estaría, digamos, diluyéndose en ese porcentaje. Si yo tengo un 30%, pues de ese 30% estaría diluyéndome, imagínate, un 17%. Haría el 17% del 30% y ese es el porcentaje que yo bajaría, que es la suma de todos los que entrarían nuevos. Y te quedaría un 24, Eso es. Todo el mundo bajaría. Por tanto, porcentaje nuevo de acciones que entra, que se quedan con ese planteamiento. Y siempre es lo mismo. Siempre estamos entrando en que es exactamente lo mismo. Somos unos socios, buscamos capital, ampliamos capital, por tanto puede entrar capital nuevo y nos diluimos según esa fórmula. Claro, en todo ese proceso, pues obviamente los socios, pues hay socios que te dicen, oye, el tema muy típico, liquidation preference, que es el último que pone el dinero se guarda la valoración de la compañía. Es decir, ¿cuánto me estás diciendo tú que vale tu compañía? 1 millón. Perfecto. Pues yo pongo 100.000 euros a ese millón. Significa que si en el futuro, imagínate que tu compañía se vendiera, y a mí me has dado un 10%, vamos a 100.000, 1 millón, un 10%. Imagínate que tu empresa se vende por 800.000, ¿no? Yo tengo un 10%. Entonces, ¿a mí cuánto me tocaría? 80.000. Pues el liquidation preference lo que me dice es... Tú me devuelves lo que he puesto. Los 100.000. Yo puedo escoger entre los 100.000 o el porcentaje que me tocaría. Por tanto, me estoy protegiendo de hecho, si luego haces una ampliación de capital a una valoración más baja, me vas a compensar. Eso es una cláusula que te ponen para que no sea yo el que pago más alto. Por lo tanto, tú dices que esta es tu valoración, yo me pongo aquí un tope. ¿Qué pasa con el liquidation preference? Pues que todos los que están por debajo van últimos. Imagínate tú como emprendedor. Nosotros como emprendedores, si tenemos 3 liquidation preference por arriba, que todo el mundo lo va poniendo. Entonces, ¿qué pasa? Que o la compañía va muy bien o nosotros, vamos,
aunque tengamos un 70% de la compañía, no, es que tenemos todavía un 70% y se vende por 1 millón, nos tocaría 700.000. No. Como hayas captado 400.000 euros por el camino, 500.000, se lo quedan ellos. Y luego repartes. Eso ya se protege. Vale, entonces entre las pre-seed, las seed, las A, las B, más no, allá... es un tema de momentum orden, de la ¿no? compañía. Es el horizonte que va avanzando. Lo que pasa es que normalmente en Estados Unidos también lo que había era Series A, sí, ¿vale? Porque ya empezaban con ese punto de como era como la primera ronda más importante que estaban haciendo. ¿No? Exacto. Y luego ya iba entrando pues, a Series B, Series C, que en muchos casos iba muy relacionado con la emisión de nuevas acciones. ¿Sabes? Que te decía, oye, es que hay veces que emiten como categorías nuevas de acciones, ¿no? Que es como una acción nueva que tiene unas características nuevas o una compensación nueva o algún tipo de diferencia versus anteriores. Por eso muchas veces hay compañías que tienen acciones tipo A, acciones tipo B, acciones tipo C, pero... Porque habían entrado en esa ronda. Exacto, pero lo que estaríamos hablando es momentums de la compañía. No cambia absolutamente nada. Sí que cuando tú categorizas así, una de las cosas que podría llegar a servir es que cuando se crea un fondo de inversión, tú ya sabes a qué momento quieres invertir. Los fondos no suelen invertir en las diferentes etapas, suelen especializarse en una etapa determinada. ¿Por qué? Por foco. Entro en un tipo de compañía, imagínate, hay muchos fondos que dicen, yo entro en Series A, solo. Claro, ¿qué me obliga como fondo? Pues que sé que lo mínimo que pongo son 3 millones, hasta 8. Y por tanto, sé que las compañías tienen que tener esta valoración y para tener esta valoración, yo como analista de negocio, sé que como mínimo van a estar o facturando esto, o con este proceso, o con este crecimiento, con estos hitos. Es una manera de categorizarte tú también como inversor en qué tipo de compañía sueles invertir. Porque imagínate que tú tuvieras que tener un criterio de inversión de no, invierto tanto en una pequeña como en una muy grande. Claro. Podría llegar a generar un portfolio un poco complicado porque las sinergias que crearías serían complicadas. Aún así, cada vez más, claro, hay fondos que están entrando en intentar ampliar el scope porque te permite pues, que si entro un poquito antes, luego me permite descubrir cuáles son las buenas. Claro, si yo estoy en la A, ya sé que las Bs, que son las que consiguen captar a lo mejor 150 millones, 200 millones, que son las que al final pueden llegar a tener una IPO, pues si yo ya estoy en la A, como socio, tengo el derecho de acudir a las rondas. Por tanto, muchas veces los fondos piensan, bueno, pues entro un poquito antes y así ya puedo tener como la estrategia de meterme ahí. ¿Qué diferencia hay entre un business angel y un venture capital? Yo creo que es un tema de tamaño. Lo mismo, ¿eh? O sea, al final tienes se ha intentado hacer como una categorización, pero fíjate que cuando hablan a veces de las 3 Fs, de familia, amigos y tontos, que es al inicio de todo, ¿no? Es inicio de todo. Luego se hablaba como un pasito más que era el business angel. El business angel es, a priori, un inversor individual, o sea, es una persona individual que está haciendo una inversión directa en una compañía y que suelen ser cantidades un poquito más pequeñas que las que haría un fondo y que su profesionalización es limitada. Es decir, no tienes como business angel una estructura profesional de inversión. Sí que como business angel tienes un conocimiento, porque si te denominas business angel, entendamos que has hecho más de una inversión, que tienes un track record, que tienes un conocimiento, que has conseguido capital y por tanto se da a entender que a no ser que sea la herencia de la tía y has generado algún conocimiento previo. Tienes un conocimiento y eso te permite pues, tener una parte que le inviertes a terceros. Entonces, eso te da a entender que serías más profesional, ¿vale? O un poquito, sí, serías más profesional o con más conocimiento que el dinero de amigos que pudieran darte por un tema mucho más emocional. Por tanto, pasarías primera etapa, te dejo dinero, amigos, tal, criterios mucho más personal. Segundo, business angel, entro, persona física, por tanto, contacto mucho más directo, habla tu mismo idioma, entiende del negocio, hay un toque mucho más humano. Tercer paso, fondo profesionalizado. Y es una estructura que significa que tienes un equipo de gestión, todos los fondos tienen un equipo de gestión, por tanto, gente profesional
dedicada a desarrollar tareas allí, que son de scouting, de búsqueda de proyectos, de análisis, de inversión y de seguimiento, que cobran un porcentaje de todo el dinero que invierten, porque como gestores tú tienes un porcentaje por la gestión del dinero de terceros, que gestionan dinero de terceros normalmente. Ellos, los gestores, suelen poner un porcentaje pequeño, pero normalmente gestionas dinero de terceros, por tanto, eso ya te hace pensar que tienes cierta responsabilidad con la gestión del dinero de terceros y que parte del upside que tienen esos gestores es el éxito que consigan de ese dinero. Por tanto, con lo que te estoy contando es gente que si invierte bien gana mucho dinero. Si invierte mal, tiene gente que les ha dejado el dinero para invertir y por tanto tienen un lío reputacional importante. Por tanto, ahí es una capa de profesionalización extrema. Y tienen unas normas muy marcadas. Los fondos de inversión primero están regulados, cosa que en términos de transparencia, datos, etcétera, tienen una manera de hacer muy concreta. Y la segunda cosa, tienen unas normas, ejemplo, 5 años de inversión, 5 años de desinversión. Por tanto, un fondo tiene la obligación de poner todo el dinero durante los primeros años y no puede invertir a partir del año 5, año 4. No puede. No he entendido esto. Es decir, imagínate que tú y yo queremos invertir en startups. Sí. Y queremos hacer un fondo, porque lo vamos a hacer, porque vamos a poner tú y yo 1 millón y vamos a conseguir 9 millones más del mercado, ¿vale? De gente que conocemos que nos dice, oye, quiero invertir. Entonces, nosotros lo que hacemos es, de esos 10 millones que tenemos, nos van a pagar entre un 2 y un 3%, a ti y a mí, por hacer la gestión, ¿vale? Con ese 2 o 3% lo hacemos nosotros o fichamos gente que nos ayude a analizar, a buscar. Pero aparte de todo esto, podemos llevarnos un 15% de lo que generemos on top de los 10 millones que se vayan poniendo. Es decir, el éxito nuestro es invertir bien. Pero tenemos una tesis que es que todo ese dinero lo tenemos que invertir, los 10 millones tenemos que invertirlo máximo en 5 años. No podemos, porque tenemos que dar una fecha de finalización al fondo. Los fondos tienen 10 años. Los fondos. Vale. Entonces no podemos esperarnos invertir al año 7 porque, claro, si no se nos acaba el plazo. De hecho, los fondos, para que te hagas una idea, muchas veces es, y eso el emprendedor tiene que saberlo, este tío tiene que vender sus acciones. El fondo tiene que vender. Entonces tú imagínate, yo me he encontrado alguna conversación con algún inversor, con algún emprendedor. No, es que mi compañía quiero que crezca, yo no la voy a vender nunca porque quiero tal. Yo veo una compañía a largo plazo y tal. ¿Y quién tienes de inversores? No, este fondo. Pero, chico, tú no has hablado con ellos. No puede ser, ¿no? Claro, ellos van a tener que vender. Podría dar la casualidad que se compre toda la compañía menos tu parte y tú te quedes dentro. Pero eso es una hipótesis de que el comprador quiera que te quedes dentro. Pero ese señor que tienes dentro, por obligación va a tener que vender. Te va a presionar para vender, porque tienen que vender. No es que te pueda obligar, pero es que su modelo de negocio es vender. ¿Y es un tema regulatorio? Sí. Sí, y suele alargarse un poco, pero hay periodos de desinversión. ¿Y qué pasa con, no sé, las grandes, pues, Wallapops, Globos y demás, que seguro que llevan más de 10 años? Bueno, están ahí, ¿no? Lo que suele pasar son compañías que tienen tanto crecimiento que tienen que acabar con sales a bolsa. Tiene que salir a bolsa sí o claro, sí, ¿no? Sales a bolsa y ahí haces una parte de líquido, o lo que hay es ventas de carteras. Claro, hay muchas veces que los fondos venden sus acciones el fondo a un tercero. Se lo vende a otro. Exacto, se lo puede vender a un tercero. Y por tanto, tiene esa posibilidad de hacerlo. Pero todo esto lo digo porque si te fijas, si fuera una línea que fuéramos avanzando en la profesionalización del inversor, el business angel, lógicamente, es mucho más profesional y tiene más conocimiento que el que podría tener un amigo conocido, familiar. El fondo tiene una estructura ya para poder llegar a profesionalizar aún más el seguimiento. La exigencia suele ser distinta porque tienen que dar reporting a sus accionistas. Claro. El que invierte ya no es solo su dinero, es a terceros. Por tanto, su manera de exigir, su manera de reportar, no es solo para ellos, sino para terceros. Y aparte tiene una tesis de inversión. Entonces, ¿qué significa? Pues que si tú te sientas con un fondo, y esto es algo que el emprendedor tiene que estar preparado, tú y yo, si montamos este fondo, sabemos que no vamos a acertar todas las inversiones. De hecho, los números de los fondos dicen que suelen ser 2 o 3 la que nos da el gran éxito y 2 o 3 las que hacen que tú y yo tengamos un fondo de éxito. O sea, no todas las compañías nos van a funcionar. Por tanto, tú fíjate que cuando tú y yo invertimos en el primer minuto pensamos, esto lo va a petar. Pero cuando hemos invertido y ha pasado un año es, hostia, el emprendedor nos dijo, no está ocurriendo, mira esto, no es solo todo lo que reluce. Por tanto, en tu mente y en la mía, como gestores del fondo, esa participada ya no queremos perder el dinero, pero no vamos a poner más dinero
y somos conscientes que va a caer alguna. O sea, lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro approach es muy poco emocional. Es muy práctico. Oye, hemos hecho 10, hay 4 que nos va muy bien, esta no, tan por saco. Entonces, tú imagínate, nosotros dos sentados con un emprendedor, ¿qué es su vida? Claro. Con el de la casa hipotecada a la suegra. Claro, tú y yo es, claro, oye, que está muy claro. bien, que yo te he puesto el dinero, que lo voy a perder. Pero ya está, no te pongo más. O sea, no, pero si me pusieras 100.000 más, los... No. Cerramos. O sea, es que vamos a cerrar. Ya está. It's over. Ya está. Es que no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy duro eso. Porque decisiones profesionales pueden ser duras. Pues igual que gestionar cualquier compañía, que hay cosas que te pueden doler más, menos, pero hay que ser muy práctico en muchas cosas. Pues imagínate la profesionalización de estos fondos. Si es práctica, saben lo que funciona, lo que no, lo que quiero, lo que no quiero. Y ahí es un tema de gestión de expectativas y de ser consciente de que tú eres capaz de jugarte la casa de tu suegro. Esta gente, estás en un Excel y ahí es donde estás, no hay más. Entonces, ¿qué ha ocurrido últimamente? También para lanzar una lanza a favor. La evolución que ha habido en los últimos años con los fondos es que cada vez hay más emprendedores al frente de los fondos. Entonces, ¿qué significa? Emprendedores que han hecho un exit, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que tú mañana, si te pusieras a liderar un fondo, tu conversación con el emprendedor sería muy friendly. Porque tú has pasado por eso. Tú sabes lo que hay. Tú te sentarías con él y dirías, tío, esto no puede ser. Esto le ayudarías a la evolución. Seguro. O sea, harías un camino constructivo. O sea, yo conociéndome me hacía medio emprendedor con él y me ponía a currar con él. Y pasa. Y por eso hoy tienes fondos que piensas, joder, qué buen rollo tienen con los fundadores, porque han pasado por eso, porque saben lo que es la inteligencia emocional, porque no es un Excel, porque este tío lo está intentando, se está dejando la vida, al mismo modelo que si te sientas con un emprendedor que te dice, oye, mira, una cosa, a ver si me puedes dejar más pasta, porque aparte, y la necesito rápida porque me voy el sábado a Formentera, que me voy un mes con la familia y tal, y luego si acaso déjame la pasta, pago las nóminas, tal, y tú le dirás, perdona, yo soy emprendedor. Yo he vivido lo que es no ir de vacaciones, sufrir, estar por la compañía, entender y empatizar. Por tanto, seguramente tú ahí podrías ser mucho más riguroso porque lo has vivido también al pie del cañón. Claro, por eso siempre lo digo, los fondos que tienen emprendedores son muy cercanos emocionalmente, pero también muy exigentes, ¿eh? Porque tú puedes ser mucho más radical. El emprendedor que te viene, mira, este año voy a facturar 8.300, el año que viene 3.550.000. Vale, una cosa, chico, cuéntame cómo lo vas a hacer, porque llevo 20 años haciendo business y yo no he visto esto nunca. Cuéntamelo. Bueno, no. Oye, no pasa nada. No hace falta que me digas 3 millones. Vamos de 70.000 a 450.000, que yo te lo compro. Ya te voy a poner como inversión. Pero que esto ocurre. O sea, esto es un tema de cercanía, de conocimiento y tal. Y yo creo que esta es la gran diferencia que puede haber a medida que vas evolucionando los fondos. Más profesionales, más killers, más foco negocio, menos seguramente humano. Cristian, la madre del cordero. ¿Cómo se valora una compañía? Pues mira, esto es complicado, ¿eh? Porque al final es triste, pero la valoración de la compañía, que parezca muy de abuelete, es lo que alguien quiera pagar, ¿vale? Que muchas veces eso es evidente, está ese claro. Punto sí. de... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que alguien quiere pagar? Pues ahí entras en un universo donde necesitas credibilidad para el que tienes delante quiera pagar eso. Es un tema de credibilidad. Por tanto, significa que si tú quieres que pague esto y quieres justificarme que este es el precio de la compañía, dame toda esa información que me haga creer que realmente vale esto. Entonces, hay veces que esto lo puedes trasladar a una fórmula matemática, ¿vale? Cuando las compañías son mucho más maduras, es decir, cuando coges una compañía que tiene 10 años, pues te puedes poner a valorar la compañía por la facturación o por el EBITDA. Claro. ¿No? Haces un análisis y piensas, oye, tu compañía vale esto. 6 veces el EBITDA y lo que sea. Y, oye, no, es que mi compañía no son 6 veces, son 8 porque, venga, lo analizaremos. Me justificarás del 6 al 8 por qué, ¿no? Pero cuando las compañías son muy jóvenes, comienzas a valorar con muchas hipótesis. Claro, aquí una de las cosas que sueles intentar hacer es valorarlo por un flujo de caja futuro, ¿no? Que es, ¿cómo me puedes dar un business plan
que cuando yo lo esté analizando, porque me vas a poner el año que viene, el otro, los próximos 5 años, yo me crea que tú vas a cumplir ese plan porque me estás poniendo la valoración en base a un plan que tú todavía no has cumplido. Pues claro, ahí es una de las dinámicas que pasa por la credibilidad de la valoración. Cuando tú hoy te sientas con un inversor al principio de todo, te está valorando por ti como emprendedor y por precios medios de mercado. O sea, es triste, pero hoy las startups se valoran todavía al principio. A peso. Sí, a cuánto te voy a dar y cuánto te vas a diluir. No quiero que te diluyas mucho y tampoco te puedo dar 20.000 euros porque necesitas 150.000. Por tanto, hay un inicio que es ese punto de no, es que el PowerPoint vale 1 millón. ¿Por qué? Pues porque buscas los primeros 150.000, no quieres diluirte más de un 20% porque luego vas a necesitar más y entras por esta parte. Pero claro, para un emprendedor lo que debería plantearse es, haz un business plan. Normal, pues no hace falta que hagas el super business plan de la historia. Coloca tu modelo de negocio, que es, oye, ¿qué vendes? ¿Cuántos vas a vender? ¿A qué precio? ¿Y qué margen tienes? Y esto intenta tener en cuenta cuántos clientes vas a captar en el próximo año, los siguientes, y ahí te vas a ir un resultado. Y de ese resultado tienes que saber que tarde o temprano tu compañía te la van a comprar por facturación o por EBITDA. Vas a acabar muriendo ahí. El tiempo es cuánto tardas hasta llegar a morir a alguien que te diga yo te valoro por eso. ¿Cuánto tardas o cuánta capacidad tienes de ponerle intangibles a ese camino? Te pongo un ejemplo. Soy una empresa, hemos puesto antes el ejemplo de Vicio, ¿no? De, oye, ¿van a valorar Vicio por la facturación y por el EBITDA? Seguro también, pero también por la capacidad de haber entrado en un sector con una marca donde cada vez que meto yo un store mío tardo X meses en recuperarlo y voy creciendo. También lo pueden valorar en cómo una empresa de restauración que tiene presencia en 24 países, acabo de coger una marca que soy capaz de hacerla crecer de manera exponencial. Porque el valor de tu empresa es el que ponen tus libros y el que generas en los libros del comprador. Y es ahí donde muchas veces las compañías tienen ese upside absurdo, ¿no? Que es, oye, pero la están comprando por 20 veces EBITDA. No. Es que está absorbiendo una compañía que cuando la entras dentro de un ecosistema, la facturación que vas a generar es muchísimo más alta. Entonces, el motivo, la valoración de tu compañía muchas veces es lo que tienes tú de justificación en tu negocio y es intangible que puedas llegar a justificar de, oye, no me mires solo por la facturación, mírame por la capacidad de, ¿no? Y si nos pusiéramos a hablar por Groenlandia sería, oye, ¿cuál es el valor que puede tener Groenlandia? ¿Las neveras que está consiguiendo vender ahora cada mes o la capacidad de quedarte con concursos públicos en un ecosistema donde te da, o la capacidad de poder vender este producto en 25 mercados distintos, una empresa que te diga, oye, no te voy a comprar porque factures 1 millón, te compro porque a mí me puedes hacer facturar 30. Claro. Por eso te pago un poco más, no por lo que vale tu compañía, sino porque lo que va a generar en la mía. Por eso es intangible. Si tú consigues convencer a un inversor que hoy facturo 1 millón, pero va a haber alguien que me va a comprar porque lo que puedo llegar a generar es intangible, eres tú como emprendedor. Credibilidad, ¿eh? Y en una ronda, ¿cabe la opción de que varios inversores compren a precios diferentes? No suele ocurrir en la misma ronda. Suelen ir todos a Sí. Pueden comprar a precios distintos con descuentos si han entrado en precios distintos. Es decir, una cosa muy típica es abro una ronda de financiación, un préstamo convertible, que significa, esta es otra de las cosas, antes de cerrar una ronda, tú puedes hacer lo que se le llama un préstamo convertible, que es comienzo a buscar dinero, en vez de coger todo el dinero para ir todos juntos al notario y elevar a público y tener todo el dinero junto, comienzo a captar dinero hasta conseguir el dinero que busco. Buscamos tú y yo 300.000 euros para nuestra empresa y en vez de ir buscando gente 50, 20, y cuando los tenemos a todos ya os tenemos, es, oye, me interesa invertir 50, vale, pues dámelos ya. Aquí te pongo, voy a por los otros 250. Y comenzamos a hacer uso de ese dinero. Nos sirve para ir evolucionando. ¿Qué puede pasar? Que tú y yo digamos, hombre, los primeros 50 les damos un poco de descuento. Le damos un 20% de descuento. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil invertir los últimos 50 cuando ya ha habido 250 antes y por tanto esa persona que entra más tarde acepta que la valoración puede ser un poquito distinta. Pero en términos generales,
las condiciones en los pactos de socios suelen ser los mismos. De hecho, hay mucha gente que lo hace muy bien, hay mucho business angel que lo que suele hacer es se suma a rondas de inversores profesionales. Porque sabes que, oye, lo que digan ellos. Me sumo, no tengo que utilizar mi abogado haciendo negociaciones y como sé que tienen un equipo profesionalizado, lo que vayan a pedir es yo también. Por tanto, ni más ni menos. A no ser que haya alguien que te diga que yo pongo mucho más dinero. Por tanto, ya entiendes que el que pone 1 millón puede exigir cosas que no es el que pone 50.000, pero si no, todo el mundo debería invertir al mismo precio. ¿Y qué pasa si no llegas a levantar todo el dinero que necesitas? Y dices, hostia, Claro. me faltan los últimos 150.000. Pues mira, este es uno de los puntos que es uno de los riesgos. Por eso la gente quiere entrar con descuentos si entra antes. Estamos buscando 300.000 y a veces ocurre de que estamos buscando 300.000, nos entra dinero. Pero claro, hasta que conseguimos los 300.000 o no los conseguimos, lo vamos gastando. Y llega un momento en el que han entrado 180, nos los hemos gastado y no tenemos el presupuesto para ejecutar los 300 que eran los que nos iban a llevar a otro nivel. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes un problema importante. Tienes que, como emprendedor tienes que ponerte a plantear ¿por qué no lo has levantado? ¿Es por valoración? ¿Es porque por interés? Claro, en teoría has conseguido algunos inversores que sí que te lo han puesto. Por tanto, la lógica es que estás generando algún interés. Ponte entonces a analizar cuáles son los motivos por los cuales no te están invirtiendo. Que ese también es uno de los puntos, los nos. Oye, ¿es por valoración? Pues, chico, baja la valoración. La tuya y la de los primeros. Claro, vale, entonces, ¿qué pasa? Que esos, exacto, llega a ese punto y dices, hostia, es que yo había valorado mi empresa en 10 millones y en realidad es que de 7 no pasa. Pero Claro. hay gente que ya te ha puesto pasta en la misma ronda. Claro, entonces ahí, en teoría, tú habrás cogido un documento que te habrá dicho cuál es el valor de capitalización que vas a tener y la lógica es que en ese documento te diga que si la valoración es más baja que esta, tú puedas llegar a irte al mismo nivel. O sea, si es un inversor profesional te dirá, ok, pero normalmente lo que suelen decir ellos, lo que suele poner es, voy a invertir al precio de la ronda. No va a haber diferentes valoraciones, lo que consigáis, con un mínimo y un máximo. Le llaman el floor y el cap, ¿no? De, oye, lo mínimo de inversión, de valoración, te pongo el que la pone el emprendedor, oye, esto es lo mínimo y lo máximo es esto. Entonces, sobre esto sabes dónde vas a invertir. Si no siempre, todo el mundo se va a la inversión más baja que haya. Y una de las cosas que me he preguntado siempre es, yo soy el emprendedor, yo tenía el 100% de la compañía, empiezo ganando 0 porque estoy levantando esto, cojo a mi tía, me presta dinero, llego a hacer una primera ronda, la segunda, me da igual. Yo negocio mi salario con los socios que entran, porque al final yo no dejo de estar perdiendo mi compañía poco a poco. De alguna manera tengo que obtener beneficio, ¿no? Totalmente. Entonces, este es un punto que es muy interesante porque tú estás de acuerdo que como profesional tienes un salario, tienes que vivir. Entonces, el salario es necesario. Para mí, yo soy de los que piensa, el emprendedor tiene que tener un salario. Tiene que tenerlo. Tiene que subsistir. Ahora entramos en el segundo momento, ¿vale? Y es cuándo tienes que tenerlo y cuánto tienes que tener. Que son dos variables que puedes plantear. Entonces, si los primeros... si cuando tú ya estás trabajando al inicio validación y estás desarrollando todo esto, en parte tú estás poniendo tu salario, porque lo estás poniendo, porque muchas veces es que si tú, en vez de estar dejando de cobrar X mil euros durante el primer año que te has dedicado, hubieras puesto el dinero tú y te lo estuvieras pagando, sería un movimiento exactamente igual, porque es dinero. O sea, al final sería el dinero invertido y tal. Por tanto, eso es parte de tu inversión. Muchas veces cuando te pregunta un inversor, oye, ¿cuánto dinero has puesto? Eso es parte de la inversión que tú has puesto. Por tanto, ya desde el principio tienes que pensar en cómo lo reflejas, cómo lo tienes, cómo lo pones, aunque no le cobres. O sea, una cosa es que no recibas el cash y el otro es que no tuvieras que recibirlo. O el otro es que no lo recibas y lo reinviertas. Que podría ser perfectamente, oye, cobro esto, lo vuelvo a poner y es, oye, soy el reinversor. Lo que pasa es que muchas veces, para que la gente lo entienda, tiene que ser así de claro, oye, este es mi P&L. Y este es el dinero que yo no he cobrado o que he dejado de cobrar. Y es mi inversión. Y esto es importante reflejarlo. Pero una vez que tienes esto, tú tienes un planteamiento de tu salario, que si es un salario de mercado, cualquier inversor lo va a aceptar y lo va a entender. Cualquiera. Otra cosa es que tú, teniendo un 90%,
quieras ponerte el salario de mercado de un directivo que no tiene ese 90%. Pero, sin duda, no puede pasar que en ese proceso en el que estés, tú estés cobrando una cantidad que en un momento dado pienses, o sea, no puedo sobrevivir, porque te va a generar un desgaste muy importante en el negocio. Y yo creo que la gente que tiene talento tiene que cobrar un salario. La cosa es que vayas a buscar 100.000 euros para pagar un salario de 80.000 el primer año para ti. Eso el inversor te dirá, hombre, chico, no. Pero que tengas un salario que puedas cobrar, sí, sin duda. Tienes que poderlo poner, tienes que ser prudente. ¿Y se negocia? O sea, es decir, ¿se negocia a medida que tu empresa es más grande? Sí. Cuando tú tienes una empresita Sí, o cuando sí, tienes sí. una empresa que vale 100 millones, ¿no? No, total. Tú como directivo, que al final no dejas de ser un directivo, ¿no? 100%. Y de hecho, te lo negocias con un poco o sea, tienes que tener tu motivación y tú te negocias al final. Tu salario puede ser, claro, cambia mucho compañía en positivo que compañía en negativo. Entonces, claro, ¿qué le puede molestar más al inversor? Que tengas un salario alto cuando tu compañía todavía sigue perdiendo, ¿no? Pero tú, el planteamiento de, oye, yo tengo este objetivo y tus bonus, tus variables y tal, y es, oye, esto es mi salario. Y es tan claro como este es el salario del mercado. Una compañía como la nuestra tiene que tener este salario. Y tiene que... Ya, pero tú también tienes acciones, ¿vale? Pero si no me quedo con las acciones, me voy a otro sitio a cobrar. Claro. Me quedo de accionista. Entonces ahí hay un híbrido donde tienes que intentar buscar la fórmula. Pero yo creo que los emprendedores tienen que tener un buen salario porque se dejan la vida por el camino. En términos de responsabilidad, que son responsables, y en términos de salud, en términos de emoción, todo. Entonces tienes que intentar buscar ese equilibrio. Que no se te apalanque, que no tengas un emprendedor que le interese que pase el tiempo porque el salario va bien y no tenga ni motivación de vender. Pero si buscas el equilibrio, la fórmula es perfecta. Emprendedor contento, cobrando y que tenga esa zanahoria para poder vender o para cobrar más. Muy bien, Cristian. Habría que plantearse acabar, ¿eh? Porque yo, básicamente, pues tengo hambre. Totalmente. Yo estaría hablando contigo toda la tarde, pero Totalmente. tengo hambre, entonces Entonces, hay que ir no se hable cortando. más. Pues venga, para ir acabando, dos preguntas que intento tratar con todos los invitados, que una es, si tuvieras que dar alguna recomendación, algún consejo a un emprendedor que va a ver esto y va a decir, oye, mira, estoy en fase de lanzarme, tengo la idea o estoy haciendo el demostrable, la validación de los iniciales, ¿no? Sí, sí. Esa gente que quiere enfrentar un proyecto de emprendimiento, ¿cuál crees tú que sería algo importante que pudieras compartir? Pues mira, yo destacaría dos conceptos y uno es ser muy realista, y ser realista significa que cualquier persona que empiece un negocio, un proyecto, tiene que saber que es triste, pero por estadística tu proyecto va a salir mal. Vas a fracasar. La estadística estaría en 9 de cada 10 o algo así, ¿no? Vas a fracasar. Entonces tú ya estás animado con algo que no te va a salir bien, porque tienes que ser el 10 de los 9 que no. Entonces eso ya de salida tú puedes levantarte por la mañana, oye, yo soy ese. Perfecto, genial. Pero que sepas que es probable que no salga bien. Dicho esto, una vez que tú tienes claro que vas a ser tú el elegido, hazlo muy bien para ser ese elegido. Y por tanto, dale mucha importancia a ser consciente de todos los pasos que tienes que dar con exigencia constante. Es decir, intenta subir el nivel al máximo todo lo que puedas. Es decir, intenta profesionalizar todo sabiendo que tienes que ser rápido, que tienes que ser ágil, pero que también tienes que pensar las cosas, que tienes que adelantarte. Es decir, tienes que hacer muy bien las cosas. Eres elegido, perfecto. Pero eso no pasa si lo haces mal, porque ya es difícil llegar, pero tienes que hacerlo muy bien. Y eso es un tema de exigencia con de quién me rodeo, cómo hago esos entregables, cómo hago los procesos determinados, cómo hago esos análisis, esas búsquedas, y todo eso, sumado y bien hecho, va a hacer que comiences a acercarte con tu ilusión de ser el elegido a que las cosas puedan salir bien. Por tanto, para mí es realismo. Que lo uno a otro concepto que es relativizar. Y es, tienes que afrontar todo con una capacidad de relativizar extrema. Ni el proyecto va a ser una mierda cada 5 días, por tanto van a haber cosas que van a salir mal y van a haber cosas que, oye, van a parecer graves, pero las vas a poder solventar.
ni eres el rey del mambo y eres, Bill Gates. Te puede salir bien, puede salir una ronda, te pueden dar un premio, todo esto, pero no estás en una posición al inicio como para pensar, me he pasado las pantallas del juego. Porque sigues en esa primera parte que te decía de que no fracases al año no significa que no fracases al año 2 o al 3, sobre todo porque la putada de las startups, igual que la putada de todas las empresas, pero en las startups aún más, es que tú tienes etapas constantes. Que tu etapa inicial no tiene que ver con la segunda, ni tiene que ver con la tercera, ni tiene que ver con la cuarta. De hecho, es muy probable que en un proyecto en el que tú empiezas validando, intentando comprobar sin dinero, sea muy diferente a cuando ya tienes dinero y lo has validado. Gente distinta, procesos distintos, manera de pensar distinta, y que cuando estás en un proceso de crecimiento extremo aún sea distinto. Cuando al principio era, hay que vender, aquí es, no te pases ni un céntimo, porque es que pasarte un céntimo significa que desmontas los entregables que necesitas para que tu inversor diga, vamos bien en la rentabilidad que nos va a permitir justificar el EBITDA por no sé cuánto. Entonces, es clave que sepas, uno, tienes que hacerlo muy bien, las cosas muy bien, y por tanto, fórmate, rodéate, o sea, todo lo que tengas que hacer en ese sentido, y luego lo otro es relativiza. Y con esto acabo, el paréntesis de celebra, disfruta del camino. O sea, no hace falta que seas el de la clase de no, es que yo habré suspendido. No suspendes nunca, pero celébralo, pero celebra y aprovecha cada etapa, pero no creas que te has pasado la pantalla antes del juego. Entonces, yo creo que este equilibrio de realismo, ambición, no dramatizar según qué cosas, no exagerar según qué otras, es el equilibrio emocional que te permite pues, afrontar lo que significa emprender. Muy bien, muy interesante. Yo todavía no lo he conseguido, ¿eh? Yo sigo estando o arriba en la puta cresta o abajo hundido y estoy ahí todo el día. Bueno, pero has aprendido de subir y bajar. Sí, es verdad. Pero la experiencia te enseña... De hecho, en el mismo día claro, puedo estar arriba y abajo. Pero la experiencia te enseña que con el tiempo piensas, sé que bajaré, o sea, sé que subiré, bajaré. Y esto yo creo que es lo que hablaba, realismo. O sea, ya está. Ha llamado, hay un cliente, está cabreado, este cliente tal. Perfecto, ya está. Dura 3 días, hay que aguantar el chaparrón. Ya está. Y tal. Vamos, asumimos y next, ¿no? Y yo creo que esto te lo enseña la experiencia. Claro, cuando estás empezando un proyecto al principio de todo y no has pasado por perder a tu mejor cliente y ganar al cabo de 4 días o de uno que no pensabas que iba a ser el mejor y todo esto, con el tiempo relativizas. Cuando estás al principio, tienes que meterte tú la capa de relativización y no pasa nada. Claro. Cristian, la última ya para acabar. Una pregunta un poco personal, y es que me gustaría que hicieras un poco recordatorio de todo tu balance profesional y me dijeras cuál crees que ha sido la mayor cagada que has cometido tú a lo largo de los años. Uf. No sé, ¿eh? No sé por qué os reís. No. Mira, la verdad es que quiero, o sea, si lo planteo en términos empresariales, ¿no? Que es un poco injusto porque si te hiciera la misma pregunta, claro, tú te planteas, muchas de las cosas las contesto con la experiencia del futuro, ¿no? Ahora si yo volviera a empezar atrás, pues diría, oye, esta cagada lo hubiera hecho distinto y tal, pero seguramente si no hubiera hecho esa cagada no hubiera llegado hoy a hacer las cosas distintos. Mira, te diría que espero que la cagada, me voy a futuro, la cagada no sea que mi vida la haya dedicado demasiado a intentar encontrar ese camino de ese éxito empresarial, de focalizarte en el trabajo, de que es el centro de tu vida, de que todo gira alrededor, ¿no? Porque al final los que estamos en el día a día y somos empresarios es que está en el centro del universo. Como dice mi mujer, estás obsesionado. Es que es el centro del universo y sí que no, es que la familia primero, pero la familia está en el mismo universo del trabajo y si estoy mal en el trabajo lo paga la familia y si no... O sea, entonces lo que me gustaría es que si esta pregunta me la hicieras en 5 años, 10 años, 12 años, no estuviera mirando atrás de no haberle dado importancia a otras cosas que no fueran el trabajo.
que no hubieran pasado por medio cosas, decir, oye, pues quizá ahí tocaba focalizarse en otra cosa o tocaba, pues a lo mejor no haber dedicado tanto esfuerzo a según qué cosas. Y Hombre, pero tú no tienes 20 años, tú ya sí, tienes que saber la realidad, ¿no? Pero ¿Cómo está yendo tu balance pero familiar? Siempre es más. O sea, siempre buscas ese punto de que siempre queda un poquito más, ¿no? Siempre hay... Ahora sí que sí, ¿no? Ahora ya... Y lógicamente tienes una mentalidad muy diferente a la que podías llegar a tener hace 5 años. Yo ahora, el día que estoy con mi hijo por la tarde es sagrado. Claro. Y soy consciente aún así que tengo cosas que saltan por encima de estar con mi hijo, que no saltarían por encima de tengo mi hijo en el hospital, pero sí que saltan por si estoy en el parque y tengo una llamada que tengo que coger, pues tienes que balancear. No es eso de yo no me veo en el punto de no, estoy en el parque, pongo mute, ya. Pues ya me explicarás tú el circo, cómo lo mueves desde el parque. Aún así, tengo la gran duda muchas veces de todo este camino de ambición, de trabajo, de presión, de esa bomba emocional, ¿compensa? Y siempre los emprendedores a futuro, siempre te va a pasar. Tú hablas con emprendedor y nunca te dirá, no, lo mejor ya lo hemos hecho, siempre lo mejor está por llegar. Siempre la versión 2 es mucho mejor que la 1. Siempre, ¿no? Los resultados van a ser siempre es futuro. Y claro, yo he vivido una vida de futuro, pelota hacia adelante. Entonces, el error que me gustaría no haber cometido es que durante todo este camino, el precio que has pagado, que yo tengo que reconocer que soy feliz, he sido feliz, es que la priorización no haya ido demasiado a el business. Claro. A ese centro que he generado. Pero en términos de errores empresariales, muchísimos. En términos de futuro, te diría ese punto de cuidarte a ti mismo. O sea, ese punto yo hay veces que a nivel personal pienso, es que un día podrías explotar. Sí, sin duda. Y no pasa nunca, pero un día podrías explotar. No puedes normalizar según qué cosas. O sea, entras en una línea y dices, ¿esto es normal? ¿Qué precio va a tener? ¿Lo va a tener o no? Porque si me dicen, oye, ya está, aquí se acaba de puta madre el premio, pasas a una pantalla, ya está. Pero siempre hay más. Entonces yo creo que ese es el único punto que me gustaría no haberme perdido alguna pantalla, no haber dedicado en poco tiempo a según qué gente, a tu propia familia, tal, ese punto, ¿no? De haber hecho girar todo alrededor de tu vida y tu trabajo. Pero bueno, a lo mejor puedo decir en el futuro que no. De aquí a 5 o 10 años lo vemos. Exacto. Vamos a quedar. Me voy a hacer la pregunta. Te lo vuelvo a preguntar. Yo te la haré a ti también. Oye, Cristian, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante para mí, porque hay muchas cosas que me has explicado que no sabía, porque yo, por suerte o por desgracia, todo lo que hemos levantado con mis socios lo hemos levantado reinvirtiendo nuestra ganancia, con lo cual nunca hemos necesitado ni una ronda, ni un inversor, ni una due diligence, ni nada de eso, porque entonces nosotros no lo hemos vivido, pero sí que estoy rodeado de muchísima gente que constantemente pues vienen a la empresa y lo hacen. Entonces estoy convencido que si yo no sabía muchos de los términos, pues toda la gente que nos ve seguro que hemos conseguido transmitir mucho valor. Así que... Te lanzaré una lanza a favor ahí, y es el hecho de haber seguido este camino desde fuera y te diría que es mejor que otro camino. Es decir, muchas veces nos planteamos que hay emprendedores que es solo desarrollo de negocio, dinero de terceros, hago no sé qué, que no se plantean el crecer de manera orgánica, el juntarse con 3 personas, el hacer un proyecto que parece que se tilde de menos ambicioso. Pues seguramente si ahora os juntáis los 3, bueno, es que queremos ir nosotros 3 haciendo, pensarían, estos 3 son 0 ambiciosos. No. Es que al final del camino eso es muy sólido y muy riguroso. Entonces, también creo que muchas veces tenemos que dar ese mensaje de no todo es dineros, valoraciones, rondas, crecer, no sé qué, es pensar en el negocio, en pensar en paso a paso, en consolidarlo. Y es muy importante. O sea, que es una muy buena noticia el que no lo hayas necesitado, porque demuestra una capacidad de impacto directo en el negocio sin ayuda de terceros, que está muy bien. Hay una cosa que sí que es verdad que nosotros hemos tenido que tener por narices, y es que nosotros montamos la empresa, que yo tenía 24 y mis otros socios 25, 26, y teníamos que ganar dinero. No había otra. No esperamos que nadie viniera. Entonces, si yo por huevos tengo que ganar dinero, lo que ofrezco, el mercado lo tiene que aceptar. Totalmente. No hay más. Y de hecho, esa fue la empresa original. Pero después de eso hemos creado spin-offs, hemos creado otras empresas y la premisa siempre ha sido la misma. Oye, mira, escucha, montamos esto, pero en 5 o 6 meses aquí tiene que entrar dinero. No hay otra. Es que mejor modelo de validación
que entre el dinero de lo que estás validando, Claro. imagínate, o sea, es un tema de, eso es la validación. Y esa es la diferencia de ahora. Startups que pueden plantearse 3 años que no voy a ganar dinero y toda esa etapa, no hay alguien que diga, no, es que si a los 3 meses no tal, cerramos. Tal cual. Y eso, pues, lógicamente hace pues, que haya muchas compañías mucho más fallo y seguro que pues compañías que tienen que ir más lentas. Pero creo que es una muy buena noticia que yo cuando veo compañías con este impacto y alucino, porque es empresarios que han vivido desde 0 hasta 100 con todo lo que significa dejarse la piel. Por eso, así que enhorabuena. Pues muchísimas gracias, Cristian. Vamos a aprovechar que nuestro patrocinador Proton Go te hace un regalito, que son unos auriculares inalámbricos que seguro que te van muy bien para escuchar tu propio podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.